Zenless son 0, usuarios de Stan. Capítulo 10, ataque a un escuadrón policial. Los 3 coches patrulla de la Oficina de Seguridad Pública eran como silenciosos peces de acero, que circulaban a toda velocidad por el camino desolado que conducía al distrito de Janus de Nueva Eridu. Fuera de las ventanas, el paisaje salvaje se desvanecería rápidamente, teñido de un magnífico y desolado color rojo dorado por la puesta de sol. En medio del convoy, dentro de un coche patrulla especialmente modificado, el ambiente era opresivo y solemne. ZHU-1 se apoyó en el asiento trasero, con los ojos fuertemente cerrados, mientras sus delgados dedos presionaban inconscientemente sus sienes palpitantes. En su mente, las escenas de las ruinas se repetían una y otra vez, los policías que murieron al instante, aquella espeluznante y fatal horquilla de cola de pavo real. La huida de la casa gentil y las descripciones de los supervivientes sobre la inconcebible habilidad de copiar e impactar de Vaquero Orlando. Esa horquilla, una pequeña herida en la punta del dedo, la extinción instantánea del alma. Esto definitivamente no era algo que ninguna tecnología conocida ni ningún desastre o eco pudiera explicar. Se parecía más bien a una especie de selección, una especie de cruel prueba para la mente o el alma. El pensamiento la hizo estremecerse. La caja de contención que contenía la horquilla fue colocada en la ranura fija a sus pies, parpadeando con la tenue luz de múltiples barreras de energía. ZHU-1 no lo llevaba consigo, optando en cambio por el método de contención más seguro. Ella necesitaba lógica, sin riesgo. Capitán, se han avistado 2 todoterrenos indistintivos a 2 kilómetros detrás de nosotros, que se aproximan a gran velocidad con una trayectoria anómala. El agente que conducía en la primera fila informó repentinamente, con un tono de voz que denotaba cierta tensión. ZHU-1 abrió los ojos de golpe, y sus ojos carmesí recuperaron al instante su nitidez como una espada desenvainada. ¿Señal de identificación? Sin respuesta. Los escaneos muestran que son vehículos no registrados con blindaje ilegal instalado. Aceleren. Avisen a los coches que van delante y detrás que mantengan la formación y permanezcan alerta. La orden de ZHU-1 fue concisa y enérgica. Las alarmas sonaron en su corazón. ¿Atacar un coche de policía? En New Eridu, esto era un crimen absolutamente astronómico. A menos que, el objetivo del oponente fuera lo suficientemente importante como para justificar el riesgo. Recordando las ruinas del mercado negro que acababan de abandonar, es probable que la otra parte creyera erróneamente que se habían llevado un botón de valor incalculable. Como era de esperar, la riqueza realmente conmueve el corazón. ZHU-1 soltó un resoplido frío. Se desabrochó rápidamente el cinturón de seguridad, con el cuerpo tan ágil como un leopardo listo para abalanzarse. Abre el techo corrido. Estrepito. El techo corredizo de cristal reforzado se abrió rápidamente. La fuerte corriente de aire salvaje entró al instante en el coche, agitando los reflejos anaranjados de la coleta negra como el azabache de ZHU-1. Se inclinó medio cuerpo fuera del coche, y con la mano derecha, con una rapidez asombrosa, sacó de su cintura su arma característica, el silenciador modular K-22, de elegante forma, que brillaba con tenues patrones de energía azul. O frío contacto del metal la puso instantáneamente en estado de combate. En la pantalla del retrovisor, esos 2 todoterrenos modificados parecían hienas que tenían sangre olida, sus motores emitían rugidos salvajes mientras se acercaban a una velocidad vertiginosa. Las carrocerías de los vehículos estaban cubiertas con toscas placas de blindaje soldadas, y las ventanas estaban cubiertas con una película oscura unidireccional, lo que les confería un aire opresivo de bandidos. Distancia, 1 kilómetro. Están acelerando, dijo el conductor con voz urgente. Los ojos carmesí de ZHU-1, como el telémetro más preciso, se fijaron instantáneamente en el sub que iba en cabeza. ¿Quieres robar un coche patrulla? Menudo apetito. Una mueca de frialdad se dibujó en la comisura de sus labios, y su mano izquierda se deslizó y chasqueó sobre el cinturón táctico que llevaba en su uniforme de policía. Hacer clic. Se oyó un nítido clic mecánico. La forma del silenciador K-22 en su mano cambió instantáneamente. El cañón se engrosó y alargó repentinamente, una empuñadura robusta surgió de debajo del mango y la boca del cañón se expandió, forma de escopeta de éter. Prueba esto. ZHU-1 gruñó en voz baja, con el cuerpo firme como una roca sobre el coche patrulla a toda velocidad, mientras levantaba ligeramente el cañón y apretaba el gatillo sin dudarlo. Agosto. Un rugido ensordecedor.
Un enorme chorro en forma de abanico de abrasadores gránulos de energía etérea brotó del cañón. Como una lluvia de flores celestiales o una tormenta de acero, cubrió instantáneamente toda la parte delantera del sub que iba en cabeza. Clang, 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 clang. El denso estruendo de los impactos metálicos era como una tormenta azotando un tejado de hojalata. La placa de blindaje del frontal del todoterreno quedó instantáneamente abollada, y saltaban chispas por todas partes. Aunque el parabrisas delantero fue filmado, quedó cubierto instantáneamente de grietas parecidas a telarañas bajo el violento impacto de los perdigones de éter. El director quedó claramente sobresaltado por esta repentina y feroz potencia de fuego. El vehículo se sacudió violentamente, su velocidad disminuyó bruscamente al quedar temporalmente relegado hacia atrás. «Comillas precioso», exclamó el agente que iba dentro del coche. Sin embargo, el segundo sub aprovechó la oportunidad para flanquearlos a gran velocidad. No cargó de frente como el primero, sino que, astutamente, mantuvo cierta distancia. El techo corredizo se abrió y un bandido enmascarado se asomó portando un horrible objeto cilíndrico, un lanzacohetes. «Comillas es un juego de rol. Capitán, cuidado», gritó el conductor horrorizado. Comillas HMPH. La mirada de ZHU-1 se volvió fría, sin rastro de pánico. Su mano izquierda se deslizó y pulsó de nuevo el cinturón del módulo táctico, sus movimientos fluidos como el agua que fluye, tan rápidos que solo dejaron una estela borrosa. Clic. Zumbido. La forma del supresor de disturbios K-22 en la mano de ZHU-1 cambió drásticamente una vez más. El horrible cañón se retrajo, la parte central del cuerpo del arma se expandió y deformó rápidamente, extendiendo un cañón corto y horrible con un estriado complejo, y apareció un soporte debajo, forma de lanzagranadas de éter. Casi en el instante en que el cañón tomó forma, ZHU-1, confiando en su asombrosa anticipación e intuición en el campo de batalla, se echó el cañón al hombro. La boca del cañón no apuntaba al todoterreno que disparaba el lanzacohetes, sino a la superficie de la carretera, 100 metros más adelante. Golpear. Un sonido de disparo sordo pero potente. Una granada de energía del tamaño de un puño, que parpadeaba con una luz azul inestable, salió disparada del cañón, describiendo un arco parabólico a baja altura. Retumbar. La granada de energía impactó de lleno contra la superficie de la carretera justo delante del segundo sub. La violenta explosión no tenía como objetivo matar, sino crear un obstáculo. El punto de impacto se convirtió instantáneamente en un cráter profundo de varios metros de diámetro. La superficie de la carretera se hizo añicos, y una gran cantidad de escombros y residuos abrasadores de energía etérea se elevaron hacia el cielo como una fuente, formando una barrera de escombros mortal. El conductor del todoterreno que estaba a punto de disparar el lanzacohetes claramente no esperaba que el objetivo de ZHU-1 fuera la carretera. Aterrorizado, giró bruscamente el volante intentando esquivarlo. Chirrido van. El sub de alta velocidad se sacudió violentamente entre los escombros y la turbulencia energética, sus neumáticos emitían un chillido ensordecedor al rozar contra el suelo. El vehículo perdió el control y se estrelló violentamente contra una roca que sobresalía al borde de la carretera. Aunque no volcó, la parte delantera quedó gravemente deformada, salió humo negro del capó y perdió por completa su capacidad de persecución. El bandido que estaba en el tejado portando el lanzacohetes fue lanzado directamente por la enorme inercia, se desconoce su destino. Comillas, el capitán es increíble. Los oficiales en el coche se sintieron revitalizados. Sin embargo, el primer todoterreno, que había sido neutralizado por la escopeta, se había recuperado. Gracias a su robustez y resistencia, ignoró los daños en la parte delantera. Su motor rugió de nuevo como una bestia herida mientras avanzaba con aún más furia. El techo corredizo se abrió, y esta vez había dos bandidos. Uno portaba una ametralladora pesada, mientras que el otro también llevaba un lanzacohetes. Rat-tat-tat-tat-tat. Las balas de la ametralladora pesada volaban como una tormenta de metal, impactando contra el blindaje del coche patrulla de ZHU-1 y haciendo saltar chispas. Aunque por el momento no lograron penetrarlo, el impacto masivo hizo que el coche se sacudiera violentamente. Estable. ZHU-1 ladró, su cuerpo se balanceó ligeramente bajo la lluvia de balas, pero sus ojos permanecieron tan afilados como los de un halcón. Observó atentamente el momento en que el bandido con el lanzacohetes apuntaba, y con la mano izquierda movió y pulsó de nuevo el cinturón del módulo táctico. Esta vez, los movimientos fueron aún más complejos, como tocar un instrumento de precisión. Clic. Clic.
Zumbido. Zumbido. Tuvo lugar una transformación deslumbrante. La versión lanzagranadas de éter del supresor antidisturbios K-22 se desmonta y se vuelve a montar rápidamente. Dos pequeños rieles de lanzamiento sobresalen de los laterales del cuerpo del arma como alas, y la culata se transforma simultáneamente en dos empuñaduras, la versión lanzamisiles de éter dual. La verdadera forma del supresor antidisturbios K-22. 8 micromisiles de éter, que brillaban con una tenue luz azul y tenían el grosor de un brazo, fueron cargados automáticamente y quedaron listos en los rieles de lanzamiento. Comillas, estás buscando la muerte. Una luz fría brotó de los ojos de ZHU Yuan. Sus manos sujetaron con firmeza las empuñaduras dobles del lanzador, y sus ojos carmesí se fijaron al instante en el sub que se acercaba frenéticamente, donde los bandidos en el techo disparaban con arrogancia. No necesitaba una puntería compleja, su instinto de combate era la mejor guía. ¡Bum! ¡Bum! Dos estruendosos rugidos resonaron casi simultáneamente. Dos estelas de tenues estelas azules de misil trazaron caminos mortales que se cruzaban en el cielo crepuscular, como los colmillos de la muerte, mordiendo hacia el objetivo con precisión infalible. Los bandidos en el techo vieron esos dos destellos fatales de luz púrpura, y sus ojos se llenaron de terror al instante. Querían refugiarse en el coche, querían esquivarlos, pero ya era demasiado tarde. ¡Bum! ¡Bum! 8 explosiones ensordecedoras resonaron casi sin orden aparente. Dos andanadas que sumaban un total de 8 micromisiles de éter, 4 impactaron con precisión en el rugiente compartimento del motor del sub, mientras que los otros 4 dieron directamente en el centro de la carrocería del vehículo. La explosión de los primeros misiles arrancó instantáneamente el capó, y una violenta energía etérea se vertió en el núcleo del motor, desencadenando una detonación simpática aún más violenta. Las llamas se elevaron hacia el cielo y los fragmentos del motor se dispersaron en todas direcciones como balas de cañón. La segunda tanda de misiles actuó como un bisturí, desgarrando violentamente la robusta carrocería del sub desde el centro. El estridente ruido del metal retorciéndose y rompiéndose ponía los pelos de punta. Modelo AI, Gemini 3.1 Flash Lite. El vehículo todoterreno se desintegró por completo en la enorme explosión. Se convirtió en una gigantesca bola de fuego que ardía violentamente y se precipitaba hacia la cuneta. Los restos del avión se estrellaron contra el bosque como flores dispersas, desencadenando un incendio voraz. Los bandidos que iban dentro no tenían ninguna posibilidad de sobrevivir. Comillas, objetivo 1 destruido. Capitán. Eres mi dios. A la voz del conductor denotaba emoción y reverencia. Deja de hablar tanto. Sin embargo, justo cuando todos pensaban que la crisis había terminado y sus nervios tensos se habían relajado por una fracción de segundo. Dentro del segundo vehículo todoterreno, el mismo que ZHU Yuan había detenido con una granada, ahora estrellado contra una roca al borde de la carretera y del que salía humo del capó, una mano ensangrentada asomó repentinamente por la ventana rota. En su mano sostenía una bomba adhesiva detonable por contacto. Con su último aliento, la mano arrojó la bomba con furia hacia los bajos del coche patrulla donde se encontraba ZHU Yuan. Comillas, cuidado con el tren de aterrizaje. El agente que iba en el asiento del copiloto vislumbró algo por el retrovisor y lanzó una advertencia escalofriante. Las pupilas de ZHU Yuan se contrajeron. Acababa de disparar una andanada de misiles dobles y su cuerpo aún se tambaleaba por el retroceso. El supresor de perturbaciones K-22 también se encontró en el breve periodo de enfriamiento tras transformarse. Simplemente no había tiempo para cambiar de forma y atacar la bomba que se aproximaba, ni tiempo para retroceder dentro del vehículo. Auge. La bomba adhesiva se adhirió con precisión al centro del chasis del coche patrulla y detonó violentamente. Una onda expansiva masiva surgió desde abajo. El pesado coche patrulla fue volteado como por una mano gigante invisible. El vehículo dio vueltas violentamente en el aire, sus estructuras metálicas emitieron un crujido estremecedor. Los agentes en su interior gritaron de terror. En el instante de la explosión, confiando en sus agudos instintos, ZHU Yuan se aferró al borde del techo corredizo con ambas manos, su cuerpo giró como una hoja al viento, casi saliendo despedida. La inmensa fuerza centrífuga le hacía sentir como si sus órganos internos se movieran, y sus oídos se llenaban con el ruido del metal retorciéndose y el rugido de la explosión. Clang, clang, boom. El coche patrulla dio media vuelta en el aire antes de estrellarse violentamente contra el asfalto, volcán de lado. Se deslizó otros 12 metros antes de detenerse.
El cristal reforzado del techo solar se había hecho añicos durante la caída, la carrocería estaba gravemente deformada y salía un humo denso del capó. Fragantes. Tos, tos. ZHU-1 estaba mareada por el impacto, un dolor agudo se extendía por sus brazos y su cuerpo, y tenía la garganta llena del sabor de la sangre. Luchó por salir del marco destrozado del techo corredizo y, sin molestarse en comprobar sus propias heridas, inmediatamente gritó con voz ronca, comillas informe. ¿Hay alguien herido? Capitán, yo, estoy bien. La voz del conductor era débil pero clara, llevaba puesto el cinturón de seguridad y parecía estar solo un poco asustado. Asiento del pasajero, el brazo podría estar roto, el oficial que iba en el asiento del pasajero gimió de dolor. En el asiento trasero, se desplegó el airbag. Estoy bien, respondió otro agente que iba en el asiento trasero. Menos mal. Todos los que iban en el coche seguían vivos. ZHU-1 sospechó aliviado. Pero justo en ese momento, por el rabillo del ojo, divisó la caja metálica de contención que originalmente había estado asegurada en la ranura junto a sus pies. En medio de la violenta caída y el impacto, el pestillo de seguridad se había retorcido y roto. La pesada caja, que había estado parpadeando con múltiples barreras de energía, ahora estaba encajada torcidamente en el hueco de la puerta deformada del coche. Para colmo, un trozo afilado de metal había abierto una gran grieta en el lateral de la caja. El generador de barrera de energía que había dentro también parecía estar dañado, su luz parpadeaba de forma errática. A través de esa grieta, se podía ver claramente la bolsa sellada en el interior que contenía la horquilla mortal. La bolsa sellada también parecía estar rota en una esquina, y la horquilla de pavo real rota, que brillaba con una luz púrpura fría e inquietante, se deslizaba hacia afuera por la abertura. El corazón de ZHU-1 dio un vuelo. Peligro. Justo cuando extiende la mano para agarrar la caja. Auge. Otra explosión se produjo cerca. Era el vehículo todoterreno destrozado que había explotado por segunda vez, llamas y una onda expansiva los envolvieron una vez más. Los intensos temblores hicieron que los restos del coche patrulla, que ya se tambaleaban, volvieran a equilibrarse. La caja metálica de contención, encajada en el hueco de la puerta, perdió completamente el equilibrio con la sacudida y se deslizó violentamente hacia afuera. Sonido metálico. La caja se estrelló violentamente contra el suelo, que quedó cubierta de grava y fragmentos de metal. La grieta se ensanchó al instante. La bolsa sellada que contenía la horquilla se abrió por completo. La horquilla de pavo real rota, impulsada por la inercia, se deslizó fuera de la abertura de la caja como una víbora fría. Su punta rota, que brillaba con una luz púrpura escalofriante y misteriosa, reflejaba un brillo mortal bajo el sol poniente mientras caía y giraba, trazando un arco extraño en el aire. Disparado con precisión milimétrica, el proyecto impactó en el dorso de la mano de ZHU-1 mientras ella luchaba por salir de los restos del coche patrulla. ZHU-1 pudo incluso ver con claridad la tenue y escalofriante luz que emanaba de la afilada horquilla mientras giraba en el aire. Una gélida advertencia, originada en lo más profundo de su alma, estalló al instante. Intentó retirar la mano, intentó esquivar el golpe, pero su cuerpo quedó atrapado en el marco deformado del techo corredizo, y su reacción fue demasiado lenta. SHHH. Un sonido tan tenue que casi podía ignorar, como una aguja fina que atraviesa la piel. La punta rota y afilada como una navaja de la horquilla de pavo real rozó ligeramente el dorso de la mano derecha de ZHU-1, cerca del hueso de la muñeca. No sentí un dolor agudo, solo una leve sensación de frescor, como si me rozara un trozo de hielo. Pero inmediatamente después. Auge. Una agonía indescriptible y extrema como si su alma se desgarrara estalló instantáneamente desde ese diminuto punto de contacto como millas de millones de agujas de acero al rojo vivo. Se precipitó en el cerebro de ZHU-1 como una inundación desbordante, arrasando con cada célula de su cuerpo. Este dolor trasciende los límites de la carne, era una tortura que actuaba directamente sobre su espíritu, sobre lo más profundo de su alma. Llegó con tanta violencia, con tanta tiranía, arrebatándole al instante todo el control que tenía sobre su cuerpo. Los ojos de ZHU-1 se abrieron de par en par. Sus pupilas rojas se contrajeron y dilataron violentamente por la agonía extrema. Un jadeo ronco y reprimido, como el de una bestia moribunda, escapó de su garganta. Sus músculos se tensaron y contrajeron al instante. Todo lo que tenía delante, los restos del vehículo en llamas, el humo que se elevaba, los oficiales que gritaban con ansiedad se tiñó instantáneamente de un rojo sangre,
para luego ser rápidamente engullido por una oscuridad infinita. Su conciencia, como una pequeña barca en medio de una tormenta, fue arrojada instantáneamente a olas embravecidas. Su alma se sintió como si una mano gigante invisible la sujetara, amasándola y desgarrándola violentamente, como si fuera a ser aplastada y aniquilada por completo. Justo cuando su conciencia estaba a punto de ser completamente destrozada por esta agonía a nivel del alma y sumergirse en la oscuridad eterna. La horquilla de pavo real, tras haber cumplido su misión al rozar el dorso de la mano de ZHU Yuan, salió disparada violentamente por la onda expansiva y el impulso del coche patrulla que se deslizaba. Dio vueltas, describiendo un arco en el aire, y entonces, quebrar. Un crujido seco. Su punta rota y afilada golpeando de lleno y con fuerza contra un trozo de granito sobresaliente e increíblemente duro que había al borde de la carretera. Bajo el tremendo impacto, la inquietante punta de color púrpura intenso se hizo añicos al instante, como el cristal más frágil. Se convirtieron en innumerables partículas diminutas de polvo, que centelleaban con una luz púrpura imperceptible, se dispersaron y se fundieron con el polvo del desierto, desapareciendo de la vista. El cuerpo principal de la horquilla de pavo real, al haber perdido este fragmento crucial, pareció perder instantáneamente toda su espiritualidad y poder, convirtiéndose en nada más que una pieza de joyería de metal superficial. Sin valor y ordinaria. Cayó sobre la grava con un clic, sin poseer ya ninguna aura especial. Todo esto sucedió en un abrir y cerrar de ojos. Los agentes del Buró de Seguridad Pública, ocupados combatiendo el incendio, rescatando a sus compañeros y manteniendo el perímetro, no se percataron del destino final de la horquilla, ni nadie vio cómo se rompía decisivamente su punta. El cuerpo de ZHU Yuan se convulsionó violentamente de agonía, para luego quedar completamente inerte en el marco destrozado del techo corredizo, perdiendo el conocimiento. Su mano derecha colgaba flácida. En el dorso de la mano, en el lugar donde la punta la había rozado, solo quedaba un pequeño punto rojo sangrante, apenas visible, tan insignificante como la picadura de un mosquito. Solo ella sabía, o mejor dicho, solo su alma, que había estado a punto de ser desgarrada por la agonía, sabía, la aterradora prueba de vida o muerte que acababa de experimentar en ese instante. Pero, afortunadamente, sobrevivió. Finalmente, los agentes de rescate corrieron hacia el coche patrulla volcánico y, con gran angustia, sacaron de entre los restos a ZHU Yuan, que estaba inconsciente, y a los demás agentes heridos. Nadie se percató del pequeño punto rojo en la mano del capitán, ni tampoco nadie descubrió la horquilla metálica común y corriente, sin alma, en la grava al borde de la carretera. Su estaba atención completamente centrada en el vehículo de los bandidos en llamas, los cuerpos de los oficiales caídos y su capitán gravemente herido. Capítulo 11, Sex Pistols. El distintivo aroma a desinfectante exclusivo de Janus, la clínica sucursal de la Oficina de Seguridad Pública, se encontraba justo en la punta de su nariz. ZHU Yuan luchaba por despertar de una oscuridad caótica, su conciencia emergente con la dificultad de un barco naufragado que emerge de las profundidades. Un fuerte dolor de cabeza la asaltó en oleadas, como réplicas sísmicas, pero lo que más le aceleraba el corazón era el dolor aterrador que sentía en lo más profundo del alma, como si la hubieran atravesado y quemado 1000 millones de picahielos. Aquella horquilla, solo le había rozado el dorso de la mano. Capitán ZHU, ¿está despierto?, preguntó una suave voz femenina. Un médico sostenía una ficha médica electrónica. ¿Cómo te sientes? ZHU Yuan intentó mover su cuerpo, aparte del dolor muscular y un leve dolor de cabeza, no tenía nada grave. Miró el dorso de su mano derecha, solo había un pequeño punto rojo, casi invisible. Esta insignificante marca, sin embargo, estaba conectada con un juicio de vida o muerte que le llegó directamente al alma. Estoy bien, dijo ZHU Yuan con voz ronca. Se incorporó, con sus ojos brillantes como rubíes, aunque nublados por el cansancio y la gravedad. Antes de desmayarme, solo sentí un fuerte dolor de cabeza. Las tomografías muestran que su cerebro tuvo un breve periodo de actividad anormalmente intensa, seguido de una profunda inhibición. Se especula que sufrió un fuerte shock mental o un dolor intenso que lo llevó al coma. El médico, perplejo, dijo, su cuerpo está bien. Descanse y observe. Pero le sugiero una evaluación psiquiátrica. No hace falta, interrumpió ZHU Yuan, con un tono que no dejaba lugar a la réplica. Se levantó de la cama, con movimientos rígidos pero decididos. Xiao Chen. ¿Los restos del oficial fallecido Chen ZHI? ¿Se ha notificado a los familiares?
El cuerpo está en manos del médico forense. La familia, ya ha sido notificada. La madre del oficial Chen, no tiene otros familiares. Su esposo falleció en un accidente hace mucho tiempo. Tras la pérdida de su hijo, me temo que estará sola el resto de su vida, dijo el médico en voz baja. Zhu Yuan cerró los ojos y respiró hondo, con el pecho oprimido por el dolor. Se ajustó el uniforme azul de policía, se enderezó los hombros y salió de la clínica con pasos firmes pero desolados. La luz del sol no pudo disipar la tristeza que se reflejaba en su rostro. La casa de Chen Zhi estaba en un antiguo edificio de apartamentos en el distrito de Hanzhou Town de Nueva Eridu. El pasillo era estrecho y oscuro. Zhu Yuan estaba de pie frente a la puerta entreabierta de la residencia Chen. Desde el interior se oían sollozos bajos y una voz femenina tranquila y suave, con una peculiar cadencia ancestral, que ofrecía consuelo. Zhu Yuan empujó la puerta y entró. En la pequeña sala de estar, la madre Chen estaba sentada en un viejo sofá, con los ojos rojos e hinchados, llorando en silencio. Junto a ella, una figura le dedicó palabras suaves de consuelo, lo que permitió a Zhu Yuan confirmar instantáneamente su identidad, aunque se detuvo un instante al observar la apariencia de la mujer. Era una niña de apenas 142 centímetros de altura. Tenía el cabello largo, de un tono verde negruzco como tiernos brotes de primavera, meticulosamente trenzado en dos largas coletas que le llegaban casi hasta el suelo. El extremo de cada coleta estaba sujeto por una cuenta redonda de color verde, del tamaño de un huevo, que emitía una cálida luz verde y se balanceaba suavemente con sus sutiles movimientos. Su rostro era tan exquisito como el de una muñeca, su piel clara y delicada, sin rastro de rigidez mecánica, una obra maestra de la artesanía biónica de primer nivel. Un par de ojos de color verde negruzco eran como pozos profundos, tranquilos y sin olas, pero en su interior parecía esconderse un brillo astuto e imperceptible. Su vestimenta era extremadamente sencilla, o mejor dicho, rebosaba de un cierto estilo utilitario característico de los androides de combate antiguos. La parte superior de su cuerpo estaba simplemente cubierta por una armadura tipo bandeau, aerodinámica y de color verde metálico mate. La curva plana de su pecho era totalmente visible, acorde con su físico de niña, tan esbelta como la de una muñeca exquisita. La parte inferior de su cuerpo consistía en unos pantalones cortos de combate verdes extremadamente cortos, hechos del mismo material, que dejaban al descubierto dos piernas mecánicas de aspecto justo y perfectamente proporcionadas. En la parte exterior de sus muslos, cerca de la base, se apreciaba una fina costura mecánica de color gris claro a cada lado, casi mimetizada con su tono de piel, las únicas marcas no humanas en este cuerpo biónico perfecto. Sus rodillas estaban cubiertas por pequeñas rodilleras verdes, y en sus pies llevaban un par de botas de combate estándar de la policía del Buró de Seguridad Pública. Su aspecto general estaba lleno de contradicciones, la estatura y las proporciones de una niña, un rostro biónico de primera categoría, combinado con una armadura casi primitiva que solo cubría las zonas vitales. Comillas alcalde Qinji. La voz de Zhu Yuan transmitía confirmación y un toque de complejidad imperceptible. Esta anciana Qinji fue uno de los primeros robots biónicos de alta gama de la Oficina de Seguridad Pública, su mera existencia era un archivo legendario viviente. Al oír la voz, Qinji giró la cabeza. Sus ojos verde oscuro miraron a Zhu Yuan, y las comisuras de sus labios parecieron curvarse en un arco sutil y esquivo. Asintió levemente, con la elegancia propia de la etiqueta antigua. Pequeña Zhu Yuan, ¿cómo te encuentras? Su voz era nítida y agradable, como perlas cayendo sobre un plato de jade, pero su tono tenía un peculiar encanto antiguo y rítmico. Verte bien reconforta mi corazón. Sin embargo, esta tragedia también me entristece profundamente. Hablaba de estar afligida, pero su mirada permanecía serena e impasible. Incluso esa leve curvatura de sus labios hizo que Zhu Yuan percibiera que tanto el consuelo como el dolor de aquella anciana tenían un matiz de ¿estar viendo una obra de teatro? Como era de esperar de esa naturaleza un tanto traviesa. Zhu Yuan observó la sala de duelo, que había sido dispuesta con sencilla solemnidad. Las pertenencias de Chen Zhi estaban colocadas con esmero. Señor, usted. Con semejantes noticias, ¿cómo podría quedarme de brazos cruzados?, dijo Qinji, volviéndose para mirar directamente a Zhu Yuan. Sus dos largas coletas verdes se balanceaban suavemente con sus movimientos, y las cuentas verdes de los extremos reflejaban la tenue luz que entraba por la ventana. La madre Chen está consumida por el dolor. Mi corazón, bueno, tampoco es de piedra.
Parpadeó con sus ojos verde oscuro, y el brillo astuto que albergaba en lo profundo de su ser pareció un poco más evidente. ZHU Yuan, los muertos se han ido, y los vivos deben seguir adelante. El hombre vive entre el cielo y la tierra, tan fugaz como un huésped que viaja lejos. Puesto que has elegido este camino, vestir armadura y portar armas, deberías tener la firme convicción de que si uno escucha el camino por la mañana, puede morir en paz por la noche. Si te revuelcas en la tristeza y permaneces abatido, ¿acaso no harías reír al joven maestro Chen en el inframundo con tu sentimentalismo? Utilizaba frases arcaicas para expresar profundas verdades sobre la vida y la muerte, pero aquella última línea sobre reírse de tu sentimentalismo tenía un toque de burla juguetona. Era menos un consuelo y más una provocación traviesa. ZHU Yuan miró a los ojos serenos pero juguetones de Qingyi, y luego a la afligida madre Chen sentada en el sofá. Aunque las palabras de la mayor Qingyi eran extrañas y un tanto mordaces, de alguna manera lograron atravesar la pesada coraza de dolor que la oprimía el corazón. En efecto, Xiao Chen no querría verla así. Respiró hondo y su mirada se volvió firme de nuevo. Lo que dice señor es absolutamente correcto. ZHU Yuan ha perdido la compostura. Qingyi asintió con satisfacción, como una pequeña adulta, una niña a la que vale la pena enseñar. ZHU Yuan se acercó a la madre Chen, se arrodilló y tomó las manos frías y temblorosas de la anciana. Tía, lo siento. Como capitán, yo. La madre Chen levantó los ojos llenos de lágrimas, apretó la mano de ZHU Yuan y sollozó desconsoladamente, no es tu culpa. Xiao Chen, él es un héroe. Al escuchar el lamento de la anciana y sentir el temblor y la frialdad de sus manos, las lágrimas reprimidas de ZHU Yuan finalmente brotaron. Lloraba en silencio, abrazando con fuerza a aquella madre que había perdido a su único hijo. Tras un largo rato, ZHU Yuan soltó a la madre Chen, se secó las lágrimas y recuperó la compostura. Observó detenidamente el retrato funerario de Chen ZHI, luego se giró y asintió a Qingyi, maestro, te dejo esto a ti. Puedes estar tranquila, respondió Qingyi con sencillez. Sus ojos verde oscuro observaron la figura de ZHU Yuan que se alejaba, y la leve sonrisa que se dibujaba en la comisura de sus labios finalmente desapareció. Tras abandonar la casa de los Chen, ZHU Yuan sacó su teléfono y transfirió en silencio la mitad de sus ahorros a la cuenta de la madre de los Chen. Al regresar a su oficina en la oficina de seguridad pública, la fría atmósfera metálica y la pila de documentos le brindaron una familiar sensación de orden. ZHU Yuan se sentó detrás de su escritorio y tomó el informe preliminar sobre el ataque a las ruinas del mercado negro y la horquilla de pavo real, tratando de concentrarse en el trabajo para disipar el vacío en su corazón y el dolor en su alma. Qué lástima, la horquilla ha desaparecido. ¿En qué estarían pensando esos bandidos al atacar un coche patrulla? Justo cuando su mirada recorría el informe, su visión periférica pareció captar algo inusual. Por encima de su hombro derecho, en el aire cerca de su oído, algo pasó velozmente. Los movimientos de ZHU Yuan se paralizaron. Frunció el ceño y giró la cabeza. No había nada allí. Comillas, una alucinación. Se frotó las sienes doloridas, cerró los ojos y los volvió a abrir. Esta vez lo vio con claridad. Sobre el escritorio que tenía delante, flotaban 6 figuritas diminutas. Eran del tamaño de un pulgar, de un amarillo brillante por todas partes, como si estuvieran moldeadas en plastilina. Generalmente eran humanoides, pero sus cabezas eran ligeramente puntiagudas, no afiladas como un arma, sino con una forma peculiar. El rostro de cada personita tenía simples puntos negros por ojos y líneas por boca, con expresiones variadas llenas de vitalidad. Lo más llamativo era que cada uno de ellos tenía un número negro bien visible en la cabeza, del 1 al 6. 6 personitas amarillas con cabezas puntiagudas. Estaban flotando allí, sobre su escritorio, de la nada, mirando a su alrededor con curiosidad e incluso empujándose unas a otras. Las pupilas de ZHU Yuan se contrajeron al instante. Sus ojos color rubí miraban fijamente a esos 6 invitados no deseados, mientras su mente se aceleraba, secuelas mentales postraumáticas. Algún nuevo tipo de dispositivo de vigilancia en miniatura. O, algo relacionado con Vaquero Orlando y esa horquilla. La conmoción duró solo un instante, el instinto cultivado a través del combate prolongado la hizo atacar al instante. Su mano derecha se abalanzó sobre las 6 personitas que flotaban a la velocidad del rayo. Comillas, va a comillas, hermana mayor, ten piedad. Comillas, nos van a aplastar. Comillas, ay, 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 ay. Una serie de voces infantiles,
agudas, de pánico, llorosas y ridículas estallaron instantáneamente en los oídos de ZHU Yuan. La mano de ZHU Yuan se cerró con firmeza, sujetando con fuerza a los 6 pequeños seres amarillos que se retorcían, forcejeaban y gritaban en su palma. La sensación era cálida, suave y tenía una extraña elasticidad, como si hubiera atrapado unos cuantos caramelos de goma. ¿Brillantes? Comillas, vámonos. Hermana mayor ZHU Yuan. Comillas, vamos a morir, vamos a morir. No puedo respirar. Comillas, el número 5 va a ser prensado en una tortita. Comillas, la hermana mayor da mucho miedo. Los gritos en sus oídos se elevaban uno tras otro, llenos de resentimiento y miedo, al menos, así sonaban. ZHU Yuan reprimió la tormenta en su corazón, sus ojos rojos fríos como cuchillas, su voz baja y llena de presión. Comillas, ¿qué son ustedes? ¿Quién los envió? ¿Cuál es su propósito? Hablen, apretó ligeramente el puño. Comillas, va a gritaron al unísono los 6 personitos. Comillas, somos tú, hermana mayor. Comillas, somos tu vida. Tu poder. Comillas, Sex Pistols. Esos somos nosotros. Comillas, controlar las balas. Cambiar la trayectoria de las balas. Desviar las balas del oponente con una patada. Esa es nuestra habilidad. Comillas, claro, claro. Incluso los minimisiles de éter disparados desde tu supresor de disturbios K-22, hermanita, podemos hacer que cambien de rumbo si nos esforzamos, gritó con orgullo el número 3. Nosotros tampoco sabemos cómo llamarnos, de todos modos, somos solo una parte de ti, resumen del punto N1. Los Sex Pistols. ¿Controlar las balas? ¿Su propia vida y poder? ¿Y cómo sabían que su arma se llamaba supresor de disturbios K-22? Deben haberla investigado, y ahora se les ha escapado. ZHU Yuan escuchaba en su mente el ruido confuso y caótico de su confesión. Le pareció absolutamente absurdo. Esto era incluso más extraño que el impacto publicitario de Vaquero Orlando. No podía creerlo. Tonterías, la voz de ZHU Yuan era fría. Creo que sois algún tipo de dispositivo de interferencia mental o microrobots. Cuando os envíen al instituto de investigación, todo quedará claro. Hizo lo posible por meter esas pequeñas cosas ruidosas en una bolsa de pruebas cercana. Comillas, no, los 6 pequeños entraron en pánico al instante. ¿Instituto de investigación? ¿Descuartizado para su estudio? Eso es demasiado cruel. Comillas, hermana mayor, no puedes hacernos esto. Comillas, somos inocentes. Comillas, pruebas. Tenemos que probarlo. En medio del llanto caótico, la personita con el número 5, que estaba sujeta por el borde de la palma de la mano de ZHU Yuan, dejó de forcejear repentinamente. Parecía haber tomado una decisión. Con todas sus fuerzas, estrelló su cabeza puntiaguda con fuerza contra el sólido escritorio de caoba de ZHU Yuan. Ruido sordo. Un sonido suave y amortiguado. Comillas, a ZHU Yuan soltó un leve gemido de dolor casi al mismo tiempo. Un dolor sordo y claro, como si la hubieran golpeado con un pequeño martillo, surgió instantáneamente de la parte superior de su cabeza. Este dolor era tan real, tan sincronizado, definitivamente no era una alucinación. Se quedó atónita, mirando con incredulidad al número 5 en la palma de su mano, que estaba un poco mareado y veía estrellas, una alucinación, por el impacto. Un pensamiento cruzó su mente como un relámpago. Intentó, usando las puntas del pulgar y el índice, pellizcar con cuidado el cuerpo de otra personita, N2, en su mano, aplicando un poco de fuerza. Comillas, ay. Me duele, gritó la número 2 en su mente. ZHU Yuan sintió claramente un dolor punzante en el músculo correspondiente de su propio brazo. La posición era exacta. Soltó los dedos y el dolor desapareció de inmediato. Ella cogió otro, el número 4. Comillas, ay. Más suave, hermana mayor, gimió la número 4. La misma sensación provenía de otra parte de su brazo. La mano de ZHU Yuan comenzó a temblar ligeramente. Lentamente, con una sensación indescriptiblemente compleja, abrió la palma de la mano. Las 6 personitas de color amarillo brillante y cabeza puntiaguda salieron disparadas de la palma de su mano como canicas que recuperaban su libertad, flotando en el aire sobre el escritorio. Jadeando con dificultad, aunque no parecían necesitar respirar, dándose palmaditas en el pecho con una expresión de haber sobrevivido a un desastre. Uf, salvado. Asusté a esta bala de muerte. Hermana mayor, eres demasiado brusca. Sí, ZHU Yuan observó esas 6 pequeñas cosas ruidosas y vívidas que tenía delante.
Al sentir el dolor y el tacto perfectamente sincronizados y reales de hacía un momento, su sólida visión materialista del mundo sufrió una conmoción sin precedentes. Tuvo que admitir un hecho absurdo: ¿acaso esas cosas parecían ser realmente una con ella? ¿Lo que decían podría ser cierto? Si los enviaba al instituto de investigación, ¿significaba eso que ella también moriría? Abrió la boca para decir algo, pero notó que tenía la garganta un poco seca. Justo entonces, gorgoteo, un fuerte ataque de hambre, como un trueno, resonó repentinamente desde la dirección de las 6 personitas, o mejor dicho, directamente desde la mente de ZHU Yuan. Las 6 personitas dejaron de quejarse al unísono y, como una sola, se agarraron lastimosamente sus pequeñas barrigas, aunque no parecían tener ninguna. Miraron a ZHU Yuan con sus ojitos diminutos llenos de tristeza y gritaron un largo y prolongado lamento. Comillas, hermana mayor. Comillas, tenemos hambre. Comillas, vamos a morir de hambre. Si no comemos algo pronto, vamos a desaparecer. ZHU Yuan observó esos 6 puntitos amarillos flotando en el aire, agarrándose sus vientres inexistentes con expresiones que decían: si no nos alimentas, vamos a morir aquí mismo para que lo veas. La serie de profundas y complejas reflexiones que acababa de formular sobre poderes misteriosos y vínculos de almas se hizo añicos al instante ante esta repentina y sumamente terrenal declaración de hambre. Ella, la capitana del Grupo Especial de Trabajo de Investigación Criminal de Nueva Eridujano, la agente de la Oficina de Seguridad Pública, una estrella en ascenso en el ámbito de la seguridad pública que infundía terror a innumerables criminales. Acababa de sufrir el sacrificio de un compañero, un dolor desgarrador y el colapso de su visión del mundo. Ahora, 6 fantasmas hambrientos, del tamaño de un pulgar, ruidosos, amarillos y de cabeza puntiaguda, que afirmaban ser sus encarnaciones del poder, la rodeaban y le suplicaban comida. Con una expresión compleja, ZHU Yuan levantó la mano y se frotó las sienes, que le dolían aún más. Capítulo 12, Diamante Loco. Los pasillos del nuevo Eridu, las oficinas de la seguridad pública siempre estaban impregnadas del olor a desinfectante mezclado con metal viejo, ocasionalmente interrumpido por el desagradable aroma a filetes sintéticos que emanaba de la cafetería. ZHU Yuan caminaba apresuradamente, agarrando un cupón de comida arrugado en la mano, con la cabeza zumbando. 6 personitas ruidosas, amarillas y de cabeza puntiaguda solo visibles para ella estaban causando un alboroto en su conciencia. Acababa de verse obligado a aceptar el absurdo nombre de comillas Sex Pistols. Comillas, tengo hambre. Me muero de hambre, ZHU Yuan. Comillas, Wosao. Quiero ese Wosao marrón dorado. Comillas, carne. El número 5 quiere comer carne. Agua, el número 6 tiene sed. Comillas, el número 1 piensa que ZHU Yuan camina demasiado despacio. Comillas, el número 2 está de acuerdo. El número 2 quiere una ración doble. ZHU Yuan soportó el dolor punzante en las sienes y gritó en su mente: comillas, cállense. Todos, silencio. En un momento estaremos en la cafetería. Apenas podía creer que, como jefa de escuadrón del Grupo Especial de Trabajo de Investigación Criminal de Nueva Eridujano ZHU Yuan, el capitán del equipo de operaciones especiales más prometedor de la División de Seguridad Pública y oficial con un futuro brillante, estaba siendo secuestrado por 6 vidas del tamaño de un pulgar y de voz chillona para ir a buscar comida. Todo se originó a partir de esa maldita explosión durante el robo del auto y la horquilla con forma de cola de pavo real que la había arañado, causándole un dolor insoportable mientras traía consigo a este extraño comillas simbionte. Instintivamente, tocó el silenciador K-22 que colgaba cómodamente de su cintura. El frío contacto del metal le proporciona una tenue sensación de seguridad. Justo cuando estaba a punto de girar hacia el pasillo lateral que conducía a la cafetería, apareció una figura conocida corriendo apresuradamente desde la dirección opuesta. ¿Comillas, Seth?, preguntó instintivamente ZHU Yuan. Era su subordinado, el oficial de Linkstiren, Seth. Sus icónicas orejas puntiagudas, cubiertas de pelo blanco, estaban erguidas y alerta, y su larga y esponjosa cola se balanceaba ligeramente mientras corría. Vestía un uniforme impecable y reglamentario del Departamento de Seguridad Pública, y sus ojos violetas reflejaban su nivel habitual de ansiedad, como si tuviera prisa por atender algún asunto urgente. Capitán. Al verla, Seth se detuvo de inmediato, se puso firme y saludó con movimientos enérgicos y rutinarios, mientras una sonrisa sencilla y sincera aparecía en su rostro con un toque de vergüenza. Disculpe, capitán, tengo prisa por llegar a la sección de equipamiento.
Parece que algunos escudos antidisturbios que se enviaron ayer para su reparación han salido del almacén. Voy a confirmar su ubicación. ZHU-1 ascendió, a punto de decir adelante, pero su mirada se fijó de repente detrás de Seth como atraído por un imán. Allí flotaba una entidad gigantesca. Una criatura humanoide de más de 2 metros de altura, con todo el cuerpo cubierto de piel rosa brillante y una pesada armadura azul. Como un caballero fantasma de lealtad, flotaba silenciosamente a medio paso de Seth. Las líneas de la armadura eran suaves pero poderosas, y brillaban con un frío y duro resplandor metálico bajo las luces del pasillo. Lo más llamativo eran los horribles tubos negros que tenían detrás del cuello, profundamente insertados en los huecos de la armadura cervical, que desprendían una indescriptible e inquietante mezcla de máquina y vida. Su rostro estaba oculto bajo una estructura similar a un casco, dejando ver solo un par de ojos difíciles de distinguir con claridad, pero la sensación general de presión que irradiaba era muy real. El corazón de ZHU-1 se contrajo bruscamente, casi deteniéndose. Instintivamente contuvo la respiración, y sus pupilas se dilataron por la conmoción. Lo que le daba aún más escalofríos era que ella y Seth no eran los únicos en el pasillo. Varios oficinistas pasaban con documentos en la mano, 2 oficiales que regresaban del campo de entrenamiento se secaban el sudor mientras caminaban, y un robot de limpieza limpiaba lentamente las paredes. Todas las miradas se posaron únicamente en Seth. Lo saludaron afectuosamente. Oye, Seth, ¿vas a arreglar las cosas otra vez? Comillas Seth, ¿aún se puede salvar mi vieja cafetera antigua? Comillas gracias, Seth. Mi esposa dice que ese reloj antiguo es increíblemente preciso después de que lo arreglaste. Seth respondió a cada una con una simple sonrisa, sin detenerse. Mientras tanto, el enorme y llamativo gigante rosa y azul, de textura no humana, que estaba detrás de él, parecía no existir en absoluto en su espectro visual. Era como una proyección holográfica superpuesta al mundo real que solo ZHU-1 podía ver. El cuerpo de ZHU-1 quedó rígido, por un instante pareció que la sangre le subía a la cabeza, para luego retroceder fríamente al instante siguiente. Pensó en los 6 ruidosos hombrecitos amarillos que había en su oficina, los Sex Pistols. Además, solo ella podía verlos y también podía ejercer una influencia sustancial sobre ella, el recuerdo del claro dolor cuando el número 5 le tocaba la cabeza aún estaba fresco. ¿Podría ser que Seth también? Un detalle que había ignorado durante mucho tiempo resurgió repentinamente en su memoria como un naufragio. Poco después del incidente de la caída del meteorito, hace aproximadamente medio mes. Seth había anunciado con entusiasmo en el canal de comunicación interna de la Oficina de Seguridad Pública, comillas atención a todos. Parece que, bueno. De repente he tenido una revelación. Si tienen algo roto en casa, sin importar lo viejo o dañado que esté, siempre y cuando no se haya convertido completamente en cenizas, pueden traerlo a mi estación de trabajo. Prometo hacer todo lo por arreglarlo. Solo vengan a posible buscarlo al día siguiente. En ese momento, ZHU-1 estaba abrumada por una pila de informes problemáticos sobre el desastre hueco. Al ver este mensaje, pensó que Seth simplemente estaba entusiasmado con su trabajo, tal vez había aprendido algo en una escuela nocturna técnica y quería ayudar a sus colegas. Incluso lo había elogiado informalmente durante una reunión matutina del departamento por ser servicial y de espíritu encomiable. Lo que sucedió después fue verdaderamente un milagro. Esa tarde, el espacio de trabajo de Seth, que originalmente era un rincón bastante ordenado, quedó instantáneamente sepultado por una montaña de trastos. Desde viejas radios policiales, linternas tácticas con mala conexión y piezas de armas atascadas, hasta relojes de bolsillo antiguos de los agentes, collares rotos, comunicadores viejos con pantallas agrietadas e incluso un osito de peluche que, según se decía, había estado empapado. Una enorme variedad, que sumaba no menos de 50 o 60 objetos. La escena parecía un pequeño desguace. En la Oficina de Seguridad Pública, todos lo tomaron como una broma ingeniosa o un desafío demasiado ambicioso de Seth. Muchos murmuraban en privado. Comillas esta vez Seth está presumiendo demasiado, comillas arreglar todo esto en una noche. A menos que sea un dios descendido a la tierra. Sin embargo, a la mañana siguiente, cuando Seth apareció en la oficina con un aspecto nada cansado, sino excepcionalmente emocionado, todos quedaron atónitos. La montaña de basura había desaparecido. En su lugar, había artículos nuevos y perfectamente ordenados. La luz indicadora de la vieja radio volvía a encenderse,
emitiendo un claro sonido estático. El haz de la linterna táctica era brillante y constante, las piezas del arma encajaban a la perfección tras el montaje. La esfera del antiguo reloj de bolsillo estaba impecable, con el tic-tac nítido de los engranajes, el cierre del collar era increíblemente firme, la pantalla del comunicador era tan lisa como un espejo, y su sistema funcionaba a la perfección. Incluso el osito de peluche empapado había recuperado su suavidad y sequedad, como si acabara de salir de un escaparate. Cada artículo estaba como recién salido de la fábrica, sin rastro alguno de haber sufrido daños. Toda la oficina de seguridad pública estaba conmocionada. Seth se convirtió instantáneamente en el dios de la reparación de la oficina, recibiendo una oleada de elogios y asombro. ZHU-1 también se sintió muy sorprendida y agradecida en ese momento. Se acercó y le dio una palmada en el hombro a Seth, buen trabajo, Seth. No sabía que eras tan hábil. Te has esforzado mucho. Seth simplemente se rascó la cabeza, mostrando su característica sonrisa sencilla, y dijo un poco avergonzado, no es nada, solo me alegra haber podido ayudar a todos. ¿Habilidad? De pie en el pasillo, ZHU-1 observaba al gigantesco humanoide rosa y azul que flotaba detrás de Seth, cuyos movimientos estaban sorprendentemente sincronizados con los del propio Seth. Levantó su grueso brazo justo cuando Seth levantó la mano para secarse el sudor inexistente de la frente, inclinó ligeramente la cabeza justo cuando Seth giró la cabeza para responder al saludo de un colega, un escalofrío le recorrió la espalda. Eso no fue habilidad en absoluto. Fue eso. Debió haber sido esa criatura rosa y azul la que los reparó. Seth pareció percibir la mirada fija y el inusual silencio de ZHU-1. Se detuvo y miró a su capitán con confusión, ¿capitán? ¿Sucede algo más? No se ve bien. El Crazy Diamond, detrás de él, también miró a ZHU-1 al unísono, con una mirada que denotaba una presión indescriptible. ZHU-1 recobró la compostura, reprimiendo con esfuerzo sus pensamientos agitados e intentando recuperar la calma en su expresión. Incluso logró esbozar una sonrisa algo forzada. Oh, no es nada. Estaba soñando despierta. Anda, ponte a trabajar, Seth. Parece que la sección de equipamiento tiene prisa. Su voz era bastante firme, pero solo ella sabía que sus palmas ya estaban cubiertas de sudor frío. De acuerdo, Capitán Seth no sospechó nada, volvió a saludar y se giró para correr rápidamente hacia la sección de equipamiento. El enorme Crazy Diamond lo siguió como una sombra leal, su robusto cuerpo blindado de color azul atravesaba sin llamar la atención a los oficiales dispersos por el pasillo, como si fuera un fantasma inexistente. ZHU-1 permaneció inmóvil hasta que la figura de Seth desapareció al doblar la esquina del pasillo, antes de respirar hondo y lentamente. El olor a desinfectante y comida se mezclaba en el aire, provocándole un ligero mareo. Necesitaba calmarse. Tenía que mantener la calma. Los 6 ruidosos individuos en su oficina ya habían trastocado su percepción de la realidad. Ahora, su subordinada, una oficial de Linkstiren a la que creía conocer muy bien, amable, responsable e incluso un poco ingenua, en realidad poseía un simbionte tan poderoso e inquietante. Y por lo que parece, Seth no solo conocía su existencia, sino que también podía controlarlo hábilmente para realizar trabajos de reparación. Esto no fue una coincidencia. Esa lluvia de meteoritos, hace medio mes. El momento coincidió a la perfección. Y la trágica muerte del oficial Chen, muriendo inmediatamente después de ser apuñalado con la horquilla. Las anomalías de Ambi, Nicole y los demás, ella había notado con perspicacia algunos detalles ilógicos durante la fuga de Gentle House, los Sex Pistols que había obtenido. Crazy Diamond de Seth, un hilo conductor se iba aclarando gradualmente en la mente de ZHU-1, conectando estos eventos aparentemente aislados. Sus pasos, que originalmente la llevaban directamente a la cafetería, cambiaron de dirección repentinamente. Necesitaba más información, necesitaba confirmación. Llevar comida a los Sex Pistols. Al diablo con eso por ahora. Los Sex Pistols, como era de esperar, se dieron cuenta de lo que ZHU-1 estaba pensando y protestaron enérgicamente. ZHU-1 lo siguió, como un gato ágil pero silencioso. Utilizó las esquinas del pasillo y a los oficiales que pasaban como cobertura, manteniendo una distancia prudencial, con la mirada fija en Seth, que estaba delante, y en el gigante invisible que estaba detrás de él. Primero, Seth se dirigió a la sección de equipamiento y habló brevemente con un administrador, aparentemente confirmando la ubicación de los escudos antidisturbios.
ZHU-1 observó que, cuando el administrador señaló un hueco en un montón de piezas desechadas en lo profundo del almacén, Seth asintió y, con aparente indiferencia, se acercó al montón de piezas. En el instante en que el administrador se giró para coger el libro de registro, Seth extendió rápidamente la mano hacia un escudo antidisturbios destrozado entre los escombros, que estaba claramente retorcido, deformado y lleno de abolladuras. Al mismo tiempo, la criatura que estaba detrás de él se movió. Un enorme brazo rosa y azul se extendió al instante, y su palma blindada presionó suavemente el escudo, que era casi chatarra. ZHU-1 casi contuvo la respiración y abrió los ojos de par en par. No había luz deslumbrante ni sonido violento. Solo un flujo muy tenue, como ondas de agua, de energía azul claro que cubrió rápidamente los restos del escudo como si estuviera vivo. Por donde quiera que fluyera esa energía, el metal retorcido se alisaba suavemente como si lo hicieran un par de manos gigantes invisibles, las abolladuras desaparecían a una velocidad visible a simple vista. Y los bordes del polímero roto volvían a crecer y se fusionaban como si el tiempo fluyera hacia atrás. Modelo AI, Gemini 3.1 Flash Lite. Todo el proceso fue sorprendentemente rápido, tan fluido como la línea de ensamblaje de nanorobots más eficiente, y sin embargo, poseía un ritmo vital indescriptible. Solo duró 2 o 3 segundos. Cuando el administrador se dio la vuelta con el portapapeles, Seth ya había retirado la mano como si nada hubiera pasado, luciendo su habitual sonrisa honesta y sencilla. Y allí, en medio del montón de piezas en el suelo, yacía un escudo antidisturbios reglamentario, impecable y completamente nuevo. El administrador tomó el escudo, lo examinó una y otra vez y parecía completamente desconcertado, comíllase. Qué raro. Hace un momento vi uno muy roto aquí. ¿Me equivoqué? ¿O alguien puso uno reparado aquí? Seth simplemente se rió entre dientes y se rascó la cabeza, tal vez, uno de los otros maestros del departamento lo reparó y se olvidó de registrarlo. ZHU-1 se escondió entre las sombras, con el corazón latiéndole con fuerza. Lo había visto con sus propios ojos. Ese no era un efecto que pudiera lograrse con ningún medio tecnológico conocido. Era la habilidad de esa criatura humanoide rosa y azul, reparación. Y fue una reparación perfecta, casi milagrosa, sin importar los materiales ni la magnitud del daño. Recordó la hazaña de Seth de reparar 50 objetos en una sola noche, y ahora tenía la respuesta. Esa velocidad y eficacia asombrosas superaban con creces la capacidad humana. Pero se preguntó si esta habilidad podría utilizarse en cuerpos humanos. Seth salió del departamento de equipamiento con el formulario firmado por el administrador. ZHU-1 lo siguió de cerca. Seth no regresó directamente a su oficina, sino que se dirigió a un almacén provisional detrás de la comisaría, un lugar relativamente apartado donde se acumulaban equipos desechados y escombros. Este lugar era poco frecuentado, y solo unas pocas cámaras de vigilancia emitían tenues luces rojas intermitentes. ZHU-1 cambió de estrategia de inmediato. Entrar a la fuerza para enfrentarse a él fue, obviamente, la decisión más estúpida. Necesitaba un punto de observación más discreto y seguro. Se dio la vuelta rápidamente, casi corriendo de regreso a su oficina. ¿Llevar comida para los Sex Pistols? Este pensamiento cruzó por su mente, pero lo reprimió a la fuerza. Había cosas más importantes ahora. Empujó la puerta de su oficina y la cerró rápidamente tras de sí. Una vez dentro, las 6 pequeñas figuras amarillas aparecieron de la nada, saltando ansiosamente, hambrientas hasta el punto de que sus pechos estaban pegados a sus espaldas, aunque no parecían distinguir claramente entre pecho y abdomen. Comillas ZHU-1. ¿Dónde está la comida? Comillas Wosao. Xiao si quiere Wosao comillas muero de hambre. Muerto de hambre como un papel tengo hambre. Xiao Liu se va a morir de hambre, comillas Xiao Yi dice que ZHU-1 es un mentiroso. Comillas Xiao Er va a la cafetería a buscarla él mismo comillas silencio, todos, Siseo ZHU-1, con una voz que denotaba una autoridad indiscutible, mezclada con un toque de cansancio e irritación. Se dirigió rápidamente a su escritorio, arrojó los vales de comida sobre él e inmediatamente activó la consola holográfica integrada bajo el escritorio. Una pantalla de luz azul se iluminó. Sus dedos volaron mientras accedía a los permisos de la red de vigilancia de toda la oficina de seguridad pública. Escuchen, dijo ZHU-1 sin levantar la vista mientras manejaba la consola, dirigiéndose a las 6 ruidosas criaturas. Voy a comprar comida de inmediato. Pero ahora mismo, hay algo más importante. Se trata de si nuestro secreto saldrá a la luz.
Si no quieren ser capturados y descuartizados para investigación como monstruos, quédense quietos y no hagan ruido. Quizás el poder disuasorio del término troceado para investigación fue lo suficientemente grande, o quizás el aura opresiva que ZHU-1 emitía en ese momento hizo que estas pequeñas criaturas simbióticas percibieran instintivamente el peligro. Los 6 Sex Pistols se callaron al instante. Aunque seguían acusándola en silencio con miradas lascivas, finalmente dejaron de gritar y hacer ruido. Se miraron entre sí y finalmente se acurrucaron obedientemente detrás de un portalápices en la esquina del escritorio, con solo unas pocas cabecitas amarillas asomándose, observando con curiosidad a ZHU-1 en acción. Los dedos de ZHU-1 se deslizaban y tecleaban rápidamente en la pantalla. Nunca había revisado con tanto cuidado las grabaciones de vigilancia de las áreas de trabajo de sus subordinados. Confiaba en los miembros de su equipo, y Seth era conocido por su honestidad y diligencia, nunca había pensado que necesitara vigilarlo. Pero ahora, rápidamente, enfocó la imagen en varios ángulos de cámara del área de almacenamiento temporal y la amplió en la pantalla principal. Bajo la lente de alta definición, la figura de Seth apareció claramente en un rincón relativamente vacío en lo profundo del almacén. Y aquel gigante rosa y azul también flotaba a su lado como un espíritu guardián. ZHU-1 contuvo la respiración, mirando fijamente la pantalla sin parpadear. Ella vio a Seth mirar a su alrededor y, tras comprobar que no había nadie, rebuscó en una caja de herramientas abandonada cerca y encontró algo. Era una vieja taza de café de metal, llena de abolladuras por golpes, con un desconchón evidente en el borde y el asa torcida y deformada. Claramente, era basura que algún agente había tirado allí. Seth sostenía la taza rota, sin la sonrisa un tanto torpe que solía tener, sustituida por una expresión de concentración y griega. Una peculiar sensación de intimidad. Bajó la mirada hacia la taza, luego alzó la vista hacia Crazy Diamond, que estaba a su lado, moviendo ligeramente los labios. ZHU-1 escuchó con claridad lo que Seth dijo. Diamante loco, diamante loco. ¿Ese es el nombre de tu simbionte? Entonces, durante la vigilancia, extendió la mano y sostuvo con delicadeza la taza de café rota. El Crazy Diamond, que estaba detrás de él, extendió simultáneamente su enorme mano derecha, cubierta de armadura azul. La palmera gigante se abrió lentamente y, con una delicadeza que no se correspondía con su enorme tamaño, se cernió sobre la taza de café. Aquí viene. Las yemas de los dedos de ZHU-1 se clavaron inconscientemente en sus palmas. En la pantalla no había efectos especiales espectaculares. Solo un tenuelo azul claro que fluía como ondas de agua, extendiéndose desde la palma de Crazy Diamond y envolviendo suavemente por completa la vieja taza de café de metal. Un milagro se desarrolló en silencio. Esas horribles abolladuras en la taza fueron alisadas como por dedos invisibles, desapareciendo rápidamente, y la superficie metálica recuperó su suavidad. En el desconchón del borde, un nuevo metal surgió de la nada, como si tuviera vida propia, sellando perfectamente la grieta con bordes lisos y redondeados, sin rastro de reparación. El asa torcida recuperó su forma original, restaurando su elegante curvatura. Incluso algunas manchas persistentes y marcas de oxidación acumuladas con el paso de los años en la pared de la taza desaparecieron por completo al contacto con la luz azul. En tan solo unos segundos. La taza de café que Seth sostenía en la mano era completamente nueva. La superficie metálica brillante reflejaba un resplandor frío bajo la tenue luz del almacén, tan nueva como si acabara de ser sacada de la vitrina de una boutique. Seth lo sopesó con satisfacción, con una sonrisa relajada en el rostro. El Crazy Diamond que estaba detrás de él también se retiró lentamente su enorme palma, su cuerpo masivo flotando en silencio, como si la escena milagrosa de hace un momento fuera solo un asunto trivial. ZHU-1 se recostó en su amplia silla de oficina, sintiendo como si toda la fuerza de su cuerpo se hubiera agotado. La conmoción, la confusión, un atisbo de temor oculto y una emoción indescriptible se entrelazaban y agitaban en su corazón. Finalmente, todas las emociones se asentaron en una fría certeza. La evidencia es irrefutable. La situación de Seth es exactamente la misma que la de ella. Posee una forma de vida simbiótica llamada diamante loco, que posee una increíble capacidad de reparación. Conoce su existencia y es capaz de utilizar su poder con destreza. La mirada de ZHU-1 se posó en su escritorio. Allí, 6 cabecitas amarillas y puntiagudas se asomaban por detrás del portalápices, mirándola con anhelo. Sex Pistols, su simbionte.
¿Su habilidad especial es controlar balas? Aún no había tenido la oportunidad de probarlo, pero con el ejemplo de Seth ante sus ojos, no dudó ni por un segundo de que también poseían algún tipo de poder sobrenatural, tal vez no solo el de controlar balas. Un enorme secreto, capaz de trastocar su comprensión del mundo, pesaba mucho sobre sus hombros. Este secreto ya no le pertenece solo a ella, sino también a su subordinado, Seth. ¿Qué hacer? ¿Denunciarlo a las autoridades? En el instante en que surgió ese pensamiento, ZHU Yuan lo descartó por completo. La imagen del oficial Chen muriendo instantáneamente tras ser apuñalado con esa horquilla apareció nítidamente ante sus ojos. Definitivamente no era una reacción biológica normal. ¿Cuál sería la actitud de las autoridades ante este poder desconocido? ¿Investigación? ¿Control? ¿O eliminación? ¿Se convertirían ella y Seth en las próximas muestras anormales a estudiar o factores inestables a descartar? ¿Y ese grupo de Gentle House? Parece que han estado involucrados en sucesos similares, y el poder que Nicole y Ambi desatanaron al final, tal vez era su propio poder, ajeno a este tipo de cosas. No puedo informar. Al menos hasta que se aclaren por completo el origen, el peligro y las posibles reglas de todo esto, absolutamente no. Entonces, solo quedaba un camino. ZHU Yuan respiró hondo, como si estuviera tomando una decisión. Se levantó y caminó hacia el escritorio. Los 6 Sex Pistols volvieron a sonar con fuerza. Comillas ZHU Yuan. Tengo hambre Wuosao. Carne está bien, ya lo sé. ZHU Yuan agitó la mano con irritación, pero su tono se había suavizado considerablemente. Tomó el cupón de comida de la mesa y agarró una carpeta grande vacía. Xiao Yi, Xiao Er, Xiao San, Xiao Si, Xiao Wu, Xiao Liu, los llamados por su nombre completo por primera vez, vengan conmigo a la cafetería. Pero recuerden. No se separen de esta bolsa. No hagan ruido. Que nadie los vea. De lo contrario, no volverán a comer. Entendido, pero, otros son, a Xiao San no parecía gustarle ese ambiente. Comillas, no hay discusión. ZHU Yuan abrió la bolsa de archivos, entra. Las 6 figuritas amarillas se convirtieron inmediatamente en 6 sombras amarillas borrosas y se deslizaron dentro de la bolsa de archivos. ZHU Yuan dobló cuidadosamente la abertura de la bolsa varias veces para asegurarse de que no se cayeran ni se vieran, luego, cargando la bolsa, abrió la puerta de la oficina. No se dirija hacia la cafetería. Sus pasos eran firmes y constantes, su objetivo claro, la oficina de Seth Lovell. Necesitaba encontrar a Seth. Necesitaba confesarle las mismas cosas extrañas que le estaban sucediendo. Necesitaba hablar con él sobre esos aliados invisibles, sobre ese secreto que lo sacudía todo, y cómo podrían protegerse mutuamente en este turbulento nuevo herido, y proteger esa verdad que era suficiente para desatar una tormenta. Pero estaban a punto de quedar atrapados en la tormenta, sin posibilidad de escapar. Las luces del pasillo alargan su sombra. Del maletín de archivos provenían los débiles y apagados sonidos de saliva al tragar y de estómagos rugiendo. ZHU Yuan presionó con fuerza la bolsa de archivos, y sus nudillos se pusieron blancos. Su otra mano, como de costumbre, descansaba sobre el supresor de disturbios K22 que llevaba en la cintura. Esta vez, el enemigo al que debía enfrentarse ya no eran criaturas Hollow ni ladrones callejeros, sino el destino mismo, insondable. Necesitaba aliados. Y Seth, tal vez, fue el primer aliado que el destino le había separado. El letrero de la puerta de la oficina se hizo cada vez más nítido ante sus ojos. ZHU Yuan se detuvo y respiró hondo por última vez. Podía oír el leve sonido de Seth ordenando las cosas dentro, y un zumbido extremadamente sutil, como si fluyera energía. Esa era la prueba de la existencia de Crazy Diamond. Levantó la mano y llamó a la puerta. Comillas Seth, soy yo, ZHU Yuan. Tengo algo, que me gustaría contarte en privado. Capítulo 13, el collar Aqua y Metallica. Está embrujado. No bebas. Al oír el alboroto, ZHU Yuan se giró de inmediato y corrió hacia el vestíbulo. Seth, que ya había oído la voz de ZHU Yuan y se disponía a marcharse, oyó el grito y vio cómo ZHU Yuan se alejaba. Agarró su porra extensible y su escudo antidisturbios y la persiguió. El vestíbulo de la Oficina de Seguridad Pública estaba tan silencioso como una tumba. 3 cadáveres con las cabezas destrozadas yacían en el suelo, creando una espantosa pintura abstracta de sangre. El denso olor a sangre era casi palpable. Cráneos destrozados y masa encefálica esparcida formaban un repugnante pergamino del infierno.
En el instante en que ZHU Yuan y Seth entraron corriendo al vestíbulo, un escalofrío que les recorrió los huesos hasta la cabeza. Capitán, esto. La voz de Seth tenía un leve temblor imperceptible. Sus nudillos se pusieron blancos de tanto apretar la porra extensible y el escudo antidisturbios. El aire a sus espaldas se distorsionó ligeramente cuando una enorme figura rosa y azul Crazy Diamond emergió silenciosamente. Sus puños azules blindados estaban apretados, irradiando una furia silenciosa. ZHU Yuan se obligó a mantener la calma. Sostenía su pistola antidisturbios K-22 en modo pistola, apuntando con firmeza al salón vacío. Sus ojos rojo anaranjado eran tan penetrantes como los de un halcón, escudriñando cada rincón. Una oficial en un rincón advirtió con un sollozo en la voz, sus cabezas explotan de repente. Una tras otra. El enemigo es invisible. Capitán. Por favor, haga algo todos. La voz de ZHU Yuan rompió el silencio sepulcral. Retírese inmediatamente al pasillo interior. No salgan. Repito, no abandonen el edificio de la Oficina de Seguridad Pública. Muévanse. Su intuición le gritaba. El enemigo era como una serpiente fría y venenosa que acechaba en las sombras para sembrar el terror, probablemente un criminal que buscaba venganza contra la oficina. Mientras no salieran, no sería el objetivo principal del ataque, huir hacia adentro era más seguro por ahora. Los oficiales salieron de su estupor y se apresuraron hacia el pasaje interior. Cuando solo quedaron ellos dos en el vestíbulo, la mirada de ZHU Yuan se posó en los 3 cadáveres mutilados antes de dirigirse rápidamente a Seth y al gigante silencioso que estaba detrás de él. Seth lo llamó por su nombre con tono urgente y solemne. Usa tu cosa. Se llama Crazy Diamond. A ver si puedes salvarlos. Como cuando arreglas cosas. Yo, tengo un simbionte parecido, pero no hay tiempo para explicaciones. Sálvalos primero. Mantén la calma, el enemigo está cerca. Los ojos morados de Seth se abrieron de par en par, no porque le sorprendiera que ZHU Yuan también poseyera un simbionte, sino por la gran presión que conllevaba este intento en sí. ¿Cómo así? Capitán, no dudó ni un segundo. Crazy Diamond dio un paso al frente desde detrás de él. Una enorme palmera rosa y azul se cernía sobre el primer cadáver. Una tenue, casi invisible, onda azul claro descendió, cubriendo la cabeza destrozada. Un milagro ocurrió en el silencio. Fragmentos de hueso, tejido y sangre esparcidos retrocedieron y se fusionaron. Las horribles heridas se cerraron a una velocidad visible a simple vista. En apenas 2 o 3 segundos, un cuerpo completo, vestido con un uniforme de policía, yacía inmóvil en el suelo. Luego vino el segundo, el tercero. La sangre volvió a fluir desde el suelo y las paredes, filtrándose de nuevo en los vasos sanguíneos que se habían regenerado. Los dos parecían encantados. Sin embargo, cuando ZHU Yuan se inclinó para observar, no había respiración, ni latidos del corazón, ni calor corporal. Crazy Diamond podía reparar el daño físico, pero no podía reavivar la llama de la vida que se había extinguido. Una llama mezclada de dolor y rabia ardía con fuerza en el pecho de ambos. En ese preciso instante, una voz estridente resonó en sus oídos, ZHU Yuan. Agua. El tanque dispensador de agua. Algo se mueve dentro. Justo debajo de la superficie. Es rápido. Como un pez era Xiao-san. Las pupilas de Seth se contrajeron, e instintivamente quisieron girar la cabeza para mirar, pero ZHU Yuan lo agarró del hombro. ZHU Yuan no miró hacia atrás, en cambio, giró repentinamente su hocico hacia el otro lado del vestíbulo, un rincón vacío donde se apilaban los utensilios de limpieza, y presionó el gatillo sin dudarlo. Estallido. Una bala de éter salió de la recámara. Casi simultáneamente con el disparo, dentro del tanque del dispensador de agua, un torso humanoide azul borroso, hecho completamente de líquido fluido, se estremeció. Pero al ver que la boca del cañón no apuntaba en su dirección, se relajó. Xiaoer. Xiaoxi. Xiaowu. Xiaoliu. Relevo ZHU Yuan gritó en su mente. 4 siluetas amarillas casi imperceptibles aparecieron como fantasmas en la trayectoria de la bala. Xiaoer fue el primero en patear el costado de la bala, cambiando su dirección. Xiaoxi le siguió con otra patada poderosa justo cuando la energía cinética de la bala comenzaba a disminuir, acelerándola. Xiaowu y Xiaoliu tomaron el relevo, realizando microajustes precisos. Los 5 Sex Pistols funcionaron como un equipo de relevos de precisión milimétrica, completando 4 increíbles pasadas y aceleraciones en la corta distancia que recorría la bala.
La bala trazó extrañas líneas de ángulos agudos en el aire, aumentando su velocidad en lugar de disminuir. Como una serpiente venenosa que cobra vida, se dirigió hacia el depósito de agua con una precisión que superaba los límites de la visión humana. PSH. La pared de plástico del tanque de agua fue perforada fácilmente. Un chorro de agua salió disparado de la pierna izquierda de esa criatura humanoide azul turquesa. Un ojo en su hombro se sobresalió violentamente. Un grito agudo resonó desde los conductos de ventilación del techo. Los ojos de ZHU-Yuan eran como hielo. Levantó la cabeza de golpe y, basándose en la procedencia del sonido, apretó el gatillo rápidamente. Van, 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 pan. 5 balas de éter volvieron a silbar. Pero esta vez, bajo el preciso control mental de ZHU-Yuan, 5 de los Sex Pistols, con Xiao-San vigilando, desplegaron toda su fuerza en el momento en que las balas entraron en la rejilla de ventilación. No solo dirigían las balas para que dieran en el blanco, las guiaban con precisión, las desviaban e incluso usaban sus diminutos cuerpos para lanzar las balas dentro de los estrechos tubos. Las 5 balas eran como un enjambre de abejas danzando salvajemente en un laberinto. Con silbidos letales, rebotaban contra las paredes interiores y los marcos de soporte de los conductos, creando estruendos metálicos ensordecedores y fricción. Esto generó una cantidad aterradora de ruido e innumerables trayectorias balísticas falsas. Evitaban hábilmente cualquier trayectoria que pudiera impactar contra un objeto sólido, maximizando en cambio el estrépito metálico y las fluctuaciones de energía. Sonaba como si innumerables balas estuvieran arrasando los estrechos conductos. Maldita sea, los gritos de terror de Julian Eaton y los sonidos de esquivas frenéticas provenían del interior del conducto. Esta finta perfecta le hizo creer que escapaba por los pelos de una densa red de fuego. Seth levantó inmediatamente su escudo para proteger a ZHU-Yuan, mientras que Crazy Diamond también adoptó una postura defensiva. El vestíbulo volvió a sumirse en un silencio sofocante, roto únicamente por el sonido del agua que goteaba del dispensador y los ecos persistentes de los impactos dentro de los conductos de ventilación. Toc, toc, toc. Se oyó el sonido de pasos secos y firmes que se acercaban. Shinji salió. Pequeño ZHU-Yuan. Seth. Acabo de consolar a la madre del joven maestro Chen, que antes de que pudiera terminar su pregunta, ocurrió un cambio repentino. La batuta extensible de Seth se rompió repentinamente, y al instante siguiente. El cuerpo de Shinji se puso rígido de repente. Fue elevada en el aire. Su voz electrónica emitió estática, fuerza, externa, el, núcleo, lógica, interrumpida, advertencia. Señorita Shinji, gritó ZHU-Yuan horrorizada. Chirrido. Crack. El sonido ensordecedor del metal desgarrándose y el crujido de los huesos resonó simultáneamente. El cuerpo biónico de Shinji se partió instantáneamente por la cintura y el hombro derecho. 3 secciones de sus restos fueron arrojadas al suelo. Los ojos de Seth parecían a punto de estallar. Sus orejas de lince se pegaron a su cuero cabelludo y un gruñido bajo escapó de su garganta. El zumbido de Crazy Diamond se volvió violento. Seth. Cálmate, la voz de ZHU-Yuan resonó como un picahielos. Tiene solución. Tu diamante loco puede arreglar al maestro Shinji. Ceder a la ira ahora es justo lo que el enemigo quiere. Seth reprimió su ira a la fuerza. Sin embargo, en el siguiente instante. Zack soltó un grito, su cuerpo se tambaleó cuando su silenciador K-22 se le resbaló de la mano. Se agarró el cuello con fuerza con ambas manos, sintiendo algo frío y afilado que le perforaba la garganta. Una afilada hoja de tijera le empujaba la piel. La agonía se apoderó de ella. La asfixia y la fría sombra de la muerte se cernían sobre nosotros. Capitán Seth estaba aterrorizado. Vio una hoja curva de tijera, forjada con el hierro que había dentro de su propio cuerpo y que brillaba con una luz fría, perforando ya la piel del hermoso cuello de ZHU-Yuan. En el momento crítico. Crazy Diamond, rugió Seth con voz ronca. Torarararara. Crazy Diamond se transformó en un espectro violento, apareciendo instantáneamente ante ZHU-Yuan. Sus puños blindados la golpearon en el cuello, el pecho y los hombros con una velocidad que superaba el límite de la vista. Su objetivo eran las furiosas armas de hierro que llevaba dentro. Pum 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 pum. Una densa serie de impactos sordos. Cada puñetazo llevaba el poder de la restauración. Las hojas de tijera que se estaban formando colapsaron y desintegraron instantáneamente. El hierro fue restaurado a la fuerza a su estado original.
En menos de un segundo, la protuberancia de la tijera desapareció, dejando solo una herida superficial que sanó rápidamente bajo la energía azul clara. ZHU Yuan tosió violentamente, respirando con avidez. Comillas que apareció en mi cuello. Capitán, eran unas tijeras. La señorita Qingyi siendo repentinamente destrozada, reflexionó ZHU Yuan, con la mirada penetrante y fría. Comillas el que está en el conducto de ventilación es un señuelo. El otro. La habilidad de esa otra persona debe ser manipular metales. Específicamente hierro. Incluso puede extraer el hierro del cuerpo de una persona para crear armas. Así fue como desmantelaron al maestro Qingyi. Hace un momento, quería usar el hierro de mi cuerpo para matarme. Seth estaba estupefacto. En ese momento, solo podía maravillarse de que ella realmente fuera una graduada de la Academia de Élite. Mientras él seguía sin tener ni idea, el capitán ya había analizado la habilidad de su oponente. Fue una verdadera demostración de inteligencia devastadora. El conducto de ventilación estaba en completo silencio. El agua del dispensador también había dejado de gotear. Una presión invisible les oprimía los nervios. El cerebro de ZHU Yuan trabajaba a toda velocidad. Tenían que atraerlos. Tenían que crear una oportunidad fatal. Ella miró a Seth, sus miradas se cruzaron. Seth asintió casi imperceptiblemente. ZHU Yuan respiró hondo, como si sufriera un dolor y una debilidad intensos, y se tambaleó hacia el centro del salón, a pocos pasos de Seth. Se inclinó, aparentemente intentando recoger el silenciador K-22 que había caído al suelo. Justo cuando su mano estaba a punto de tocar la empuñadura del arma. Otro cambio repentino ocurrió. El cuerpo de ZHU Yuan se puso rígido de repente, y sus ojos se abrieron de par en par con incredulidad. En su pecho, abdomen y muslos, varias protuberancias afiladas sobresalían simultáneamente bajo su piel. Era como si varias cuchillas invisibles giraran frenéticamente y la perforaran por dentro. La sangre tiñó instantáneamente de rojo su uniforme de policía. Dejó escapar un grito agudo que no sonaba humano, y su cuerpo, como si le hubieran arrancado los huesos, se desplomó hacia adelante y cayó pesadamente al frío suelo, estremeciéndose unas cuantas veces antes de quedar completamente inmóvil. La sangre se extendió rápidamente bajo ella. Capitán Seth dejó escapar un grito desgarrador de dolor. Tropezó, queriendo correr hacia él. Comillas no te acerques más. Una voz masculina joven, fría y burlona, resonó desde detrás de la rejilla dañada del conducto de ventilación. La figura de Berger Brody se deslizó hacia abajo, jugando con un trozo de metal retorcido en su mano, mirando al afligido Seth con una mirada burlona. Comillas tú eres el siguiente, oficial de cola grande. Casi al mismo tiempo que apareció Berger, cerca del dispensador de agua, el collar Aqua volvió a tomar forma. Junto a él apareció Julian Eaton, cojeando y con el rostro pálido, agarrándose el muslo izquierdo ensangrentado, con los ojos llenos de odio y placer. Buen trabajo, Berger, dijo Julian con una sonrisa siniestra. Esta bruja me lastimó la pierna, la voy a sumergir en formalina. Ni siquiera dejaré que se vaya su cadáver. Esta policía está realmente guapísima. ¿Se lo habría imaginado cuando me arrestó? Jajaja. Berger frunció el labio con desdén. Deja de decir tonterías, date prisa y acaba con este pez de cola grande. El cadáver de ZHU Yuan comillas en el suelo, que debería haber estado muerto, se movió sin previo aviso. No miró a Berger Brody, sino que fijó su mirada con absoluta precisión en Julian Eaton, que acababa de aparecer, estaba herido en la pierna y estaba completamente distraído por Seth. La consciencia de ZHU Yuan se aferraba con fuerza en medio del intenso dolor y el mareo provocado por la pérdida de sangre. Toda su fuerza de voluntad se volcó en la orden final. Dispara, rugió desde lo más profundo de su alma. 5 pequeñas figuras con cabeza amarilla número 1, número 2, Xiao-san, número 4 y número 5 aparecieron sobre el techo del salón como si estuvieran quemando sus propias vidas, cada una controlando una bala de éter rojo brillante bajo sus pies. Resultó que ZHU Yuan había fallado intencionadamente los 5 disparos que impactaron en el conducto de ventilación al principio. Aunque podría haber ordenado a los Sex Pistols que mataran a uno de ellos directamente en ese momento, debido a la incertidumbre sobre las habilidades del enemigo y otros factores. ZHU Yuan optó por que los Sex Pistols siguieran controlando las balas para que volaran cada vez más lejos sin perder potencia ni alertar al enemigo, hasta que esté bajo completamente la guardia. La decisión de ZHU Yuan fue absolutamente correcta. Si les hubieran disparado directamente, Metallica los habría interceptado por la fuerza.
Quizás la sustancia de éter en su interior les habría causado algún daño, pero solo un poco. Pan, 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 pan. 5 balas de éter, dotadas de una energía cinética inquietante y ángulos engañosos, bajo el control de la ardiente voluntad de los Sex Pistols, trazaron líneas que desafiaban por completo la balística, haciendo giros casi rectos, sorteando el collar aqua que intentaba bloquearlas transformándose en agua, y desde 5 puntos ciegos diferentes e increíbles la sien de Julian, la nuca, el corazón, la columna vertebral y la arteria de su muslo herido se estrellaron contra él. PFFT. El cuerpo de Julian Eaton era como una bolsa de sangre perforada, 5 chorros deslumbrantes de sangre estallaron al instante. La luz en sus ojos se apagó de inmediato, su rostro se congeló por el choque y el miedo, mientras su cuerpo se desplomaba al suelo como un saco desgarrado. El collar aqua dejó escapar un lamento silencioso y se disipó por completo. Seth, depende de ti. Tras disparar esos 5 tiros desesperados, el último vestigio de vida en los ojos de ZHU-1 se desvaneció por completo. Inclinó la cabeza y cayó en un profundo coma. Los Sex Pistols también desaparecieron en el acto, mientras la sangre seguía extendiéndose bajo ella. Eaton, la risa salvaje de Berger Brody se congeló en su rostro, convirtiéndose instantáneamente en un rugido de sorpresa y furia. Perra. Morder incluso estando muerta se volvió completamente loco, todo su odio se concentró en ZHU-1, inconsciente en el suelo. Reduciré tus huesos a cenizas. Metallica. Sin embargo, en el momento en que se activó la habilidad de Berger, Seth Lovell se movió. Su dolor y su ira se transformaron en una frialdad gélida extrema en el momento en que ZHU-1 cayó. No se precipitó hacia ZHU-1, ni tampoco atacó a Berger. Su mirada, como la sonda más precisa, se fijó al instante en el suelo, no muy lejos de los pies de Berger, allí yacía la mitad de una porra telescópica rota que le pertenecía. Era una de las piezas que salieron disparadas y se rompieron cuando Berger usó Metallica para destrozar a Shinji anteriormente. Seth se movió. Como un guepardo al acecho, cargó con un objetivo claro hacia esa mitad del testigo. Para Berger, esta acción parecía una completa estupidez. ¿Renunciar a salvar a su capitán para recoger un trozo de chatarra? Tonto. Te voy a mandar a paseo primero. Berger se burló, desviando parte de su atención mientras su habilidad metálica envolvía instantáneamente a Seth. También quería hacer que el hierro dentro del cuerpo de Seth se descontrolara. La sensación de asfixia y la agitación del metal dentro de su cuerpo hicieron que los movimientos de Seth se detuvieran, pero un fuego loco pero sereno ardía en sus ojos violetas. Su mano ya había agarrado esa fría media porra. Diamante loco. Responder a la voluntad de Seth fue un grito de batalla ensordecedor y violento. Esa media batuta a los pies de Berger. Torarararara. Un gigante rosa y azul apareció detrás de Seth. Una enorme palma, que portaba ondas restauradoras de color azul pálido, se estrelló con fuerza contra el medio bastón a los pies de Berger. Milagro y violencia se desarrollaron simultáneamente. Bajo el efecto del poder restaurador de Crazy Diamond, tuvo lugar una escena increíble con el medio bastón roto a los pies de Berger. Al instante quedó perfectamente intacto. Pero esta integridad no era una restauración en su lugar, sino que estaba siendo restaurado a la fuerza a su estado anterior a la rotura, es decir, debía ser una sola unidad completa. Con la otra mitad del bastón firmemente sujeta en la mano de Seth. Una fuerza masiva e irresistible de retorno a la posición, originada por las leyes del espacio mismo, explotó. La media batuta recién restaurada a los pies de Berger, como un imán atraído por la media batuta en la mano de Seth, o como un proyectil disparado por un potente resorte, silbó en el aire con un grito. Golpeando la parte posterior del corazón de Berger Brody con una velocidad y fuerza aterradoras. Que Berger solo tuvo tiempo de sentir una fuerza irresistible que venía de atrás antes de ser empujado hacia adelante y tropezar repentinamente por esa aterradora energía cinética que regresaba, perdiendo completamente el equilibrio. Su capacidad para controlar a Metallica se vio interrumpida al instante. Y lo que le esperaba eran los puños de hierro, pesados y blindados de color azul, de Crazy Diamond, que habían estado esperando su momento. Dora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 . El grito de guerra y el sonido terriblemente denso del impacto ahogaron instantáneamente a Berger. Sombras de puños rosas y azules, como un neumático, se estrellaron salvajemente contra la espalda, la nuca y los hombros de Berger. Cada puñetazo contenía una fuerza aterradora, capaz de destruir una piedra.
El sonido ensordecedor de los huesos crujiendo era continuo, como el de las judías al explotar. Berger ni siquiera tuvo tiempo de gritar. Su cuerpo, como una muñeca rota, temblaba y se deformaba violentamente en la lluvia de puñetazos, mientras la sangre y los restos de tejido destrozados brotaban de su boca y nariz. El ataque de Crazy Diamond fue como una inundación furiosa, sin la menor pausa. El gigante rosa y azul vertió toda su ira, dolor y voluntad de proteger a su compañero en este ataque destructivo. Rarararara. 5 rondas de ataques como una tormenta de metal. Cuando Crazy Diamond finalmente se detuvo y Seth jadeaba levemente, Berger Brody ya se había desplomado al suelo como un montón de barro, con todos los huesos de su cuerpo destrozados, sangrando por sus 7 orificios, completamente inconsciente. Seth Lovell jadeaba con dificultad, el sudor empapaba su uniforme de policía. Sin siquiera mirar a Berger, corrió inmediatamente hacia ZHU Yuan, que estaba inconsciente. La enorme palma de Crazy Diamond cubrió una vez más el cuerpo de ZHU Yuan. Una energía restauradora de color azul pálido fluyó suavemente, curando rápidamente las aterradoras heridas dentro de su cuerpo que Metallica le había desgarrado. Al mismo tiempo, también caminó rápidamente hacia los restos de Shinji, utilizando la misma habilidad para comenzar a reparar el cuerpo desgarrado de este androide anciano. En el pasillo, solo quedaban la respiración agitada de Seth y el leve zumbido de la restauración de Crazy Diamond. El olor a sangre aún era intenso, pero la invisible y letal intención asesina finalmente se había disipado. La batalla había terminado, con la muerte de los 2 intrusos y un alto precio a pagar. Seth se arrodilló junto a ZHU Yuan, mirando el rostro pálido pero cada vez más sereno del capitán, y luego al Shinji que estaba siendo reparado, con los ojos llenos de emociones complejas. Este poder, lo que trae este aliado invisible, es poder o un torbellino aún más profundo. Julian Eaton, fallecido Berger Brody, jubilado. Capítulo 14, rumbo al hospital. El hedor a sangre en el vestíbulo de la Oficina de Seguridad Pública parecía aún impregnarles las fosas nasales, pero ZHU Yuan y Seth no tuvieron tiempo de recuperar el aliento. Las heridas de ZHU Yuan habían sanado por completo y su uniforme había sido restaurado a la perfección, pero su reacción era mucho más lenta, probablemente necesitaría que los técnicos lo recalibraran. Tras confirmar que Berger Brody sabía, ZHU Yuan ordenó con firmeza a Seth que utilizara Crazy Diamond para reparar sus extremidades, dejándolas en un estado retorcido pero estable, encorvado. En el que fuera completamente incapaz de ejercer fuerza alguna. El silenciador K-22 que sostenía en la mano estaba firmemente apoyado contra la frente a un tibia de Berger, sus ojos rojo-anaranjados fríos como cuchillos, desprovistos de toda piedad. ¿Quién te envió? ¿De dónde proviene este poder? La voz de ZHU Yuan era baja, pero tenía un tono escalofriante y penetrante. Berger comenzó a confesar, con palabras intermitentes. Él y Julian Eaton eran hermanos jurados que habían sido arrestados y encarcelados por el nuevo Eridu. Hace 6 meses, la Oficina de Seguridad Pública lo arrestó por un caso conjunto de robo violento y lesiones intencionales, habiendo salido de prisión apenas una semana antes. Tan solo 3 días después de su liberación, como si de una revelación divina se tratara, ambos despertaron al poder del simbionte sin previo aviso mientras se encontraban en la habitación de un motel barato. Al principio, ambos pensaron que esta habilidad era muy práctica, pero una vez a Julian le dio un capricho arrepentido de hacer que alguien bebiera un collar de agua, y después, este estalló desde el interior del cuerpo. Las llamas de la venganza los consumieron al instante, llevándolos a planear esta masacre contra la Oficina de Seguridad Pública, únicamente para desahogar el resentimiento que habían acumulado durante su estancia en prisión. El poder, llegó por sí solo, como, un sueño, exclamó Berger, con los ojos aparentemente llenos de miedo ante el poder desconocido y desesperación ante su muerte inminente. PFF. ZHU Yuan escupió un chorro de sangre repentinamente, salpicándola casi por completo sobre la cara de Berger. Una gruesa aguja de acero había atravesado el lado izquierdo del pecho de ZHU Yuan. Diamante loco. Seth los había estado vigilando de cerca. En el instante en que la aguja de acero atravesó el corazón de ZHU Yuan, su herida se curó, y la aguja se transformó en hierro y regresó al cuerpo de ZHU Yuan. Seth Lovell. Tu decisión de enfrentarme fue muy acertada. Si te hubieras acercado demasiado, habrías entrado en mi alcance y podría haber hecho que todo el hierro de tu cuerpo te atravesara desde dentro, rugió Berger con furia. Muy bien. La voz de ZHU Yuan permaneció impasible. Un destello de luz púrpura apareció en la boca de su arma.
Estallido. La cabeza de Berger Brody parecía una arena aplastada por un martillo pesado, esparciendo materia roja y blanca por todo el suelo. Berger Brody, fallecido. ZHU-1 sintió un temor persistente, presentía que en ese instante había muerto de verdad. Por lo visto, Crazy Diamond podía resucitar a los muertos bajo ciertas condiciones, siempre y cuando el alma no se hubiera disipado. Además, ya no se podía confiar en una sola palabra de Berger Brody. Su comportamiento, ante la esperanza de sobrevivir, demostraba que era imposible que hubiera dicho la verdad sobre cómo habían obtenido el poder del simbionte. Pero, como mínimo, la idea del despertar espontáneo era ciertamente creíble, dado que así fue como Seth obtuvo Crazy Diamond. ZHU-1 también recordó de arrepentimiento cómo había conseguido sus propios Sex Pistols. Esa horquilla con forma de cola de pavo real. Debió ser la razón. Si uno no podía soportar el poder que contenía, su mente colapsaría al instante, llegando a la muerte. Así fue como murió Chen ZHI. ZHU-1 sintió otra oleada de temor persistente y, de repente, pensó en el joven al que había hecho los arreglos necesarios para que lo atendieran en el hospital central. ¿Impacto de replicación? Si esto no era poder de simbionte, ¿qué era? La gente común ni siquiera podía ver este tipo de cosas, solo podía manejar las personas como ellos que también poseían un simbionte. Además, el hecho de haber podido dejar a ese joven al borde de la muerte demostraba que la casa gentil poseía al menos un portador de simbionte. Mientras tanto, Seth cerró los ojos inconscientemente, respiró hondo, controló a Crazy Diamond para reparar los cadáveres de Berger y Julian y devolverlos a su estado original. Y luego los arrastró rápidamente a la sala de almacenamiento de objetos especiales de la Oficina de Seguridad Pública. Comprendió la intención del capitán. Criminales con habilidades tan aterradoras y mentes tan retorcidas jamás deberían quedar con vida, el riesgo era demasiado grande. Seth, ven conmigo. ZHU-1 enfundó su arma y se dio la vuelta, sus movimientos sin la menor vacilación, en lo profundo de sus pupilas rojo-anaranjadas ardía una llama fría. Al hospital. Ese joven que resultó gravemente herido por Gentle House. Él también debe tener esa habilidad, me preocupa que pueda ocurrir algo. El corazón de Seth dio un vuelo. ¿El hospital? No habría allí muchos pacientes y médicos. Nunca deben correr el riesgo de sufrir daños. Pero una premonición funesta, como enredaderas frías, se enroscó alrededor del corazón de Seth. Los dos no se demoraron más, ni siquiera se molestaron en alimentar a los Sex Pistols ni en avisar a los demás agentes de seguridad pública de que la crisis se había resuelto. Condujeron el coche patrulla más rápido de la Oficina de Seguridad Pública, a toda velocidad hacia el Hospital Central Janus de Nuevo Eridu. En el camino, ZHU-1 intentó llamar a los agentes de seguridad pública que había asignado para proteger al joven, pero, sin excepción, no pudo comunicarse con ellos, y el grupo tampoco había enviado ningún mensaje desde hacía mucho tiempo. ZHU-1 se mordió el labio, temía que ya no quedaran sorpresas. Cuando llegaron apresuradamente a la entrada del hospital, la zona ya estaba rodeada por una multitud. Algunos lloraban y gritaban pidiendo que abrieran el hospital, diciendo que sus familiares no podían aguantar mucho más, mientras que otros condenaban a la Oficina de Seguridad Pública por llegar tan lentamente y con tan poco personal. Resultó que el hospital había sido cerrado. Alguien había llamado a la Oficina de Seguridad Pública hacía tiempo, pero nadie había contestado porque, en ese momento, la Oficina de Seguridad Pública estaba siendo atacada por Berger y Julian. Los dos se abrieron paso entre la multitud y llegaron a la entrada del hospital. Seth se dejó poseer por Crazy Diamond y destrozó a patadas la puerta de cristal templado del hospital. La gente a su alrededor jadeó, y ZHU-1 anunció que nadie que no quisiera morir de inmediato debía entrar al hospital. Después de decir esto, ambos entraron rápidamente. La multitud reunida a las afueras del hospital se miraba entre sí, quienes solo estaban allí para curiosear o divertirse se dispersaron lentamente. Los que realmente necesitaban tratamiento apretaron los dientes y no entraron, optando por otros hospitales. ZHU-1 y Seth irrumpieron en el vestíbulo del hospital. Lo que les recibió no fue el olor habitual a desinfectante ni el ajetreo de un hospital, sino un silencio sepulcral. El edificio principal del hospital estaba muy iluminado, pero todas las entradas y salidas estaban selladas herméticamente con pesadas persianas metálicas enrollables, como una gigantesca jaula de acero. El vestíbulo, que debería haber estado lleno de gente, estaba vacío, y solo se oía el aullido del viento nocturno que soplaba en el espacio abierto.
Comillas, ¿a dónde se han ido todos? La expresión de ZHU Yuan se ensombreció, y el presentimiento ominoso en su corazón creció rápidamente. Los dos buscaron rápidamente un pasadizo para subir las escaleras. El pasillo estaba hecho un desastre, con documentos esparcidos y carros médicos volcados. El ambiente estaba impregnado de un aura de pánico indescriptible. Encontraron a un médico de mediana edad con bata blanca, acurrucado en un rincón y temblando. Comillas, no me amigo. No sé nada. El doctor, al ver a los dos agentes de seguridad pública completamente armados, quedó como un pájaro asustado por el simple sonido de una cuerda de arco. Comillas, oficina de seguridad pública. ¿Qué pasó aquí?, preguntó ZHU Yuan con gravedad, aunque no bajó el supresor de disturbios K-22. El doctor, como aferrándose a un salvavidas, se acercó rápidamente, con la voz quebrada por las lágrimas. Es ese demonio. Ese tal Baker. Sus heridas seguían siendo muy graves, pero anoche de repente pudo moverse como si nada. Tomó el control de todo el hospital. Nos encerró a todos. No se pueden enviar señales de auxiliar. Cualquiera que intentara acercarse a las puertas o ventanas o mostrara la menor intención de resistirse. Murió. Murió de forma muy miserable. Señaló hacia arriba con terror. Él parece estar en el 7º piso. Cuando subía, me dio una patada y perdí el conocimiento durante un buen rato. Al despertar, oí un grito que probablemente venía del 7º piso. Llevo más de 20 años trabajando aquí y puedo estar seguro de estas cosas. Seguramente está en la clínica de obstetricia y ginecología. Hay algunas doctoras allí. ZHU Yuan y Seth intercambiaron una mirada, ambos percibiendo la gravedad en los ojos del otro. Y así era. Ese mismo Baker Orlando también había despertado ese poder. Y su estado era aún más peligroso de lo previsto. Escóndete bien y no te muevas. ZHU Yuan pronunció estas instrucciones y, junto con Seth, se precipitaron hacia las escaleras de fuego como dos flechas afiladas. Los ascensores no funcionaban y la escalera estaba impregnada de una asfixiante sensación de tensión. El sonido de cada paso en la escalera se amplificaba en el hueco vacío, golpeando contra sus nervios tensos. 7ª planta, clínica de obstetricia y ginecología. La puerta estaba ligeramente entreabierta, dejando entrar una luz tenue, mezclada con sollozos reprimidos y la risa obscena de un hombre, llena de burla y crueldad. ZHU Yuan abrió la puerta suavemente, sus ojos rojo anaranjados se contrajeron al instante, y la rabia estalló en su pecho como lava. Allí estaba Baker Orlando, el joven que debería haber estado postrado en una cama de hospital, de pie en el centro de la clínica, lleno de vitalidad. Su rostro aún conservaba moretones que no habían desaparecido por completo, pero sus ojos estaban llenos de una excitación patológica y una crueldad. Con una mano, estrangulaba violentamente a una joven doctora, inmovilizándola contra la fría camilla de exploración. La doctora estaba pálida como la muerte, con lágrimas corriendo por su rostro, forcejeando desesperadamente pero en vano. En un rincón de la habitación, había otras 3 enfermeras, igualmente jóvenes y hermosas, sentadas en cuclillas en el suelo con las manos cubriéndoles la cabeza, sus cuerpos temblando como hojas al viento. Sus rostros marcados por la desesperación y el miedo. No te apresures, cariño, uno por uno. Juguemos a algo emocionante. La voz de Baker tenía un tono repugnante y pegajoso, mientras su otra mano recorría inquietamente el cuerpo de la doctora. Comillas, bestia. Seth maldijo furioso y estuvo a punto de entrar corriendo. Comillas, yo me encargo de esto. La voz de ZHU Yuan era gélida como un escalofrío, manteniendo el silencio mortal que precede a una erupción volcánica. Entró en la clínica y, en el instante en que Baker Orlando levantó la vista asombrada, el silenciador K-22 se estalló con un rugido ensordecedor. Van. 6 balas de éter, cargadas con la furia abrumadora de ZHU Yuan, cubrieron instantáneamente todos los puntos vitales de Baker Orlando como un enjambre de abejas mortal. Un destello de asombro cruzó el rostro de Baker Orlando, que luego se transformó en una mueca feroz. Agitó su mano derecha y apareció al instante un Stan humanoide. Un cuerpo corpulento, vestido con un mono y una chaqueta oscura, cubierto de placas de acero, con una púa de acero en forma de corona sobre su cabeza metálica. Kiss. Comillas HMPH. Qué mezquino. La burla desdeñosa de Baker apenas había terminado cuando se convirtió en un horror increíble. En cada una de las 6 balas de éter aullantes, una pequeña figura del tamaño de un pulgar con cabeza amarilla se aferraba con fuerza. Sex Pistols. Comillas, cambien de trayectoria, rugió ZHU Yuan.
comillas recibido. ZHU-1 6 voces agudas respondieron simultáneamente. Justo cuando la mano de Kiss, cubierta de energía rosa, estaba a punto de golpear la primera bala, el número 1 que se aferraba a la bala saltó repentinamente, sus diminutos pies irrumpieron con una fuerza asombrosa, pateando con fuerza contra el costado de la bala. Silbido. La trayectoria de la bala cambió instantáneamente de forma extraña, casi en ángulo recto. Inmediatamente después, los números 2, 3, 4, 5 y 6 ejercieron su fuerza simultáneamente. Al igual que los mejores maestros del pinball, en la fracción de segundo del vuelo de las balas, las impulsaron con precisión, como si las estuvieran retransmitiendo. Van, 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 van. 5 impactos sordos resonaron casi simultáneamente. Bajo el control magistral de los Sex Pistols, las 6 balas trazaron 6 líneas que desafiaron por completo las leyes de la física y fueron extremadamente difíciles de predecir. Como serpientes venenosas con vida propia, sortearon el alcance del ataque frontal de Kiss, viniendo de todas direcciones, arriba, abajo, izquierda, derecha y puntos ciegos, a velocidades que superaban el límite, mordiendo la cabeza, el cuello, el corazón, la columna vertebral y las rodillas de Vaquero Orlando. ¿Qué demonios es esto? Vaquero Orlando estaba aterrorizado. La velocidad y la potencia de Kiss eran realmente increíbles, pero al enfrentarse a esas 6 balas que parecían tener una vida extraña y cuyas trayectorias eran impredecibles, se vio instantáneamente en una situación desesperada. Los brazos de Kiss se convirtieron en una mancha borrosa, intentando interceptar las balas. Zas, zas, 2 sonidos suaves. Kiss desvió 2 balas dirigidas a sus rodillas y costillas al límite. Pero los 4 restantes. PFF. 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 4 sonidos sordos de carne desgarrándose estallaron casi simultáneamente. Una bala penetró de lleno en el ojo izquierdo de Vaquer, y el globo ocular explotó al instante. Una bala le atravesó la garganta, provocando una nube de sangre. Una bala le atravesó el corazón y la espalda. El último se le clavó firmemente en la columna vertebral, en la nuca. La sonrisa feroz de Vaquero Orlando se congeló por completo en su rostro, reemplazada por un asombro extremo y un miedo incomprensible. Su cuerpo se estremeció violentamente, y la luz en sus ojos se atenuó rápidamente como una vela que se apaga. La mano que estrangulaba a la doctora se aflojó sin poder moverse, y todo su cuerpo, como si le hubieran arrancado los huesos, se desplomó flácido al suelo, formando rápidamente un charco carmesí a sus pies. El beso se desvaneció al instante en el aire. Vaquero Orlando, fallecido. Seth dejó escapar un largo suspiro de alivio, sus nervios tensos se relajaron un poco. ZHU-1 también sintió una oleada de agotamiento, como si se fuera a desmayar, pero más que eso, sintió una sensación de alivio. Miró a la doctora rescatada y a las 3 personas en la esquina, esforzándose por que su voz sonara más suave. Ya está bien, somos del Buró de Seguridad Pública. Sin embargo, antes de que pudiera terminar su frase, la doctora, que acababa de ser rescatada, aún conmocionada y recostada contra la camilla de exploración debido al miedo y al agotamiento extremos, sufrió una transformación repentina. Su torso, desde los hombros y el pecho hasta el abdomen, vio cómo su piel y su ropa se cubrían instantáneamente, en menos de un segundo de una décima de, por una sustancia viscosa, retorcida y de color verde grisáceo que emitía una aura ominosa. La sustancia se multiplicaba y se extendía rápidamente como si fuera un ser vivo. El siguiente momento. Chapoteo. Un sonido sordo y entumecedor, como el de una fruta madura que explota. La parte superior del cuerpo de la doctora, que descansaba sobre la mesa, fue cercenada instantáneamente por la cintura como por una cuchilla invisible. No brotó sangre del corte, solo tejido muscular y óseo carbonizado y ennegrecido, corroído y devorado frenéticamente por aquella sustancia verde grisácea. Su torso se desplomó sobre la mesa como una figura de cera derretida, completamente devorado y disuelto por la sustancia verde grisácea a una velocidad visible a simple vista. Mientras su parte inferior del cuerpo permanecía rígida durante medio segundo antes de caer directamente hacia atrás, la zona cercenada también estaba cubierta por una sustancia viscosa de color verde grisáceo que se extendía continuamente.